Buenas tardes, bienvenidos a la segunda charla del día de hoy de procesos críticos en el arte electrónico expandido. Desafortunadamente Solimán no nos va a poder acompañar, pero está Edith Medina, que con ella tendríamos para 3-4 horas, entonces no se preocupen, hay un montón de cosas que platicar. Aunque muchos ya conocen a Edith, de todas maneras voy a leer su semblanza. Ella es pionera en el campo del bioarte en México, se especializa en procesos de aprendizaje inter y transdisciplinarios. Asimismo, desarrolla proyectos con materiales biológicos y biomateriales con aplicaciones al diseño, el arte y la ciencia. Tiene estudios complementarios de arte y biología en la Universidad Oberta de Cataluña, de etnografía de objetos en la plataforma de la Universidad de Harvard, de arte y nuevos medios en el Instituto Nacional de Bellas Artes y de nuevas economías en la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Desde hace más de 15 años, su trabajo se desarrolla a partir de procesos biológicos en los que la experimentación con bacterias, hongos y elementos naturales juegan un papel importante para el desarrollo de nuevas materialidades, procesos y metodologías en los campos del arte, la moda y el diseño. Ha colaborado con universidades, institutos de investigación, museos y espacios de experimentación en México, España, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Centroamérica, Copenhague, Canadá e Inglaterra. Es fundadora y directora creativa de Biology Studio, primer estudio mexicano en vincular arte, diseño y biología, donde actualmente se encuentra desarrollando un textil a base de grana cochinilla y un enfoque sobre economías biológicas. Pues bienvenido, aquí también está Juan Galindo, que es coorganizador de este seminario, charlas que van a poder seguir a lo largo de todo febrero, los viernes, y pues bueno, siéntanse en la libertad de dejar sus comentarios en los comentarios del streaming de Facebook, y por acá se los vamos a estar leyendo a Edith. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Edith. Yo creo, al menos ya lo veo yo en las convocatorias, lo veo en las asesorías, lo veo en la gente que se acerca al centro multimedia y definitivamente tienes una influencia en la práctica artística actual, al menos en la que se lleva a cabo en el centro de México, en la Ciudad de México. Es innegable toda la influencia que hay de la formación que también estás dando a través de tus talleres. Y pues bueno, creo que era muy importante poder platicar contigo, no solo por eso, sino por, creo que lo que tú estás haciendo en términos de la inter y la transdisciplina en el espacio artístico es algo que seguramente va a estar presente durante toda la conversación. Pero bueno, era un poco que quería yo enfatizar que me parece súper importante el trabajo que tú estás haciendo. Juan, no sé si tú quieras comenzar con alguna pregunta. Pues sí, en realidad también para dar la bienvenida a Edith y para todo el público que nos está escuchando también, ¿no? En este momento, pues vamos a iniciar también con nuestra charla, que va a ser realmente muy interesante, pues tenemos aquí a una gran persona, digamos, que tiene un conocimiento bastante extenso sobre este tema. Y bueno, como primera pregunta, yo estaría preguntándote, Edith, también cómo pueden los artistas, y eso es para ir hablando, ¿no? Ya abriendo un campo un poquito. ¿Cómo pueden los artistas utilizar la biotecnología para explorar nuevas formas de expresión artística? Ok, bueno, antes que nada, María, Juan, muchas gracias por la invitación al Centro Multimedia, que ha sido un espacio que también me ha visto crecer y que también me ha acompañado en ese proceso evolutivo y de crecimiento. Y pues yo siempre muy contenta. Gracias por esta introducción también. Es algo de lo que justo en este momento me estoy percatando, me estoy dando cuenta, ¿no? Realmente los últimos años he estado haciendo un trabajo más de revisión de en qué tenemos que seguir o yo qué tengo que hacer, y es un poco la pregunta de Juan va muy interesante en este campo, porque yo creo que más allá de la biotecnología o de la biología o del diseño, me parece que algo muy importante que los artistas tienen que saberse y también saberlo es que tanto las prácticas creativas, las prácticas artísticas, incluso los procesos pedagógicos y de aprendizaje, pues son saberes, y estos saberes generan conocimientos y estos conocimientos nos dan herramientas. Estoy escribiendo un texto que va a estar en mi blog pronto sobre biomediación,
y la importancia también de estas como interpretaciones que hacemos desde campos distintos. Yo que trabajo como en el campo de la moda, del diseño, los diseños, del arte y de muchas otras disciplinas que ya de repente no sé cómo enunciar porque se cruzan tantas, ingeniería, biotecnología. Me parece como muy importante estas biomediaciones que hacemos porque es la forma en que estamos significando los conocimientos para las diversas disciplinas y que se van cruzando. Y creo que la importancia para los artistas, para los creativos, a mí me gusta siempre mucho hablar como del creativo, ¿no? De la persona que crea, pero que no necesariamente, porque hoy a mí también me toca esto, no necesariamente viene solo del campo del arte, sino que se enuncia en campos como muy diversos y a veces los artistas ya no sabemos ni cómo enunciarnos, si solo como artistas, si solo como experimentadores, como digo, a mí me pasa y siempre lo digo y siempre lo pongo y yo hoy ya no peleo con eso porque antes lo peleaba mucho como de soy artista, dime artista, pero en algunas plataformas me llaman bióloga, en otras experimentadora material, en otras diseñadora material y es algo que en el ejercicio de la práctica pues uno va adquiriendo conocimientos y eso me parece también importante porque tenemos un aprendizaje como súper especializado y que si solo estudias tal cosa entonces eres tal o tienes ese título, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que para ser médico no debes de estudiar medicina, sino estoy diciendo que después de muchos años, de más de 20 años, que está uno en el ejercicio del trabajo biológico, laboratorio, con científicos materiales, ya hay también un expertise y un desarrollo. Entonces, creo que la biología y la biotecnología o las otras disciplinas que a veces no vemos cercanas a los ámbitos creativos, llámese arte, llámese diseño, hoy más que nunca, y sí me atrevo a decirlo así, son herramientas que nos permiten biomediar no solo los contextos que tenemos, sino también soluciones inmediatas ante un contexto que cada vez se pone más complejo. No solo estoy hablando de pandemias, de problemas climáticos, sino incluso de crisis económicas, de crisis emocionales, afectivas, ¿no? Las crisis que estamos teniendo como contexto social. Y yo sí creo que las áreas creativas dan una salida importante y dan un panorama importante. Hace poco me hacían una entrevista sobre futuro y yo les decía que no hay un futuro, que hay muchos futuros y que ojalá nos olvidemos de el futuro. Y que a mí me parecía que lo más importante del futuro es significar el futuro. Es decir, el futuro no puede ser el mismo para, no sé, Sao Paulo que para el Amazonas, aún estando en el mismo país. Y en México es lo mismo. No es lo mismo para Guadalajara, ¿no? Que para Michoacán, que incluso en regiones del mismo estado. Entonces, que los futuros se significan. Y regreso a la pregunta, entonces, ¿para qué funciona hablar de otras disciplinas? Pues justo para tener herramientas para mediar no solo la práctica creativa, sino incluso la relación que tenemos con el mundo y la relación que tenemos con esos otros en ese mundo, llámese contexto laboral, contexto económico, contexto político, contexto social. Siempre digo que yo trabajo con materiales y biología y demás, pero que no es solo lo que trabajo. O sea, trabajo una serie de relaciones con el mundo, ¿no? Y cómo establecemos esas relaciones a partir de reflexiones electrónicas, de reflexiones biológicas, de reflexiones teóricas, académicas, materiales, de diseño, y con base en eso, cómo estamos construyendo mundo. Digo, ahora que soy más profesora como de universidad y que tengo esta constancia con alumnos. Digo, doy muchos talleres, llevo muchos años dándolos, pero es distinto estar en un proceso de materia, en una carrera. Y esto es algo importante. A mis alumnos no solo les enseño a desarrollar materiales y aplicaciones, porque yo doy clases de moda, ¿no? En diseño textil y diseño de modas, sino también a confrontarse con una serie de implicaciones que la moda también involucra cultural, social y políticamente, ¿no? Entonces, estas relaciones nos permiten a los artistas, creo que tener herramientas, ¿no? Y digamos que profundizar incluso en nuestras propias prácticas. Yo en algún momento yo cambio mucho como de relaciones con disciplinas. Primero empecé haciendo performance, luego performance con video y multimedia, luego me cambié un poquito como a lo biológico, lo microbiológico, la microfotografía, y luego me fui a los biomateriales. Ahora regreso un poco a lo biológico, trabajando con plantas, raíces y procesos que tienen que ver con plantas, porque es uno de los grandes retos que van a venir, nuestra relación con, digamos, seres vegetales y también seres
pues que son microorganismos, ¿no? Entonces he ido como modificándolo en relación también a esas herramientas que me da la biotecnología, la biología, la ingeniería material, ¿no? Entonces creo que quizá no es una disciplina, sino una serie de disciplinas que nos van como transformando la noción incluso de obra. ¿Qué hacemos como obra, no? Yo hoy creo que hago menos obra materialmente hablando, pero hago mucho más obra pedagógicamente hablando, ¿no? Generando como conocimiento en una amplitud que quizá incluso yo no lo tenía tan considerado al inicio de mi carrera, ¿no? Espero haber contestado un poco la pregunta, Juan. Bastante bien, Edith. La verdad es que, pues sí, existen muchas, pues muchas preguntas, ¿no? Digamos que se te pueden realizar en vista de todo lo que estás, pues, trabajando. Y sobre todo, digamos, esto de las biomediaciones, ¿no? Pues obviamente, pues abarca, pues, tiene un gran abarca, bueno, una gran área donde te puedes desarrollar, ¿no? Digamos. ¿Tú qué podrías decirle a las personas que comienzan con estos temas? ¿Por dónde sería mucho más sencillo? Tú ya tienes todo ese recorrido. Para ellos, ¿por dónde sería mucho más sencillo comenzar? Si es que quieren entrar a este campo de lo que es el bioarte, ¿no? Las biomediaciones, o sea, ¿qué les dirías? Bueno, siempre les digo algo, siempre cuando me lo preguntan, y es que tengan como claro por dónde quieren trabajar. Es decir, a veces, por ejemplo, me llegan al estudio cosas como, oye, Edith, yo quiero trabajar con bacterias y al mismo tiempo quiero trabajar con el cuerpo y luego quiero como sangre y entonces yo siempre les digo, ok, porque son muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que quieres desarrollar? El cuerpo para qué, el cuerpo por qué, ¿no? Entonces, que vayan como definiendo poco a poco, casi en pasos, lo que quieren hacer. Digo, yo siempre cuento mi experiencia de que yo en algún momento me quise quitar 7 trozos de piel y llegué al GEA González, al laboratorio de un gran científico, que no voy a decir quién, ¿no? Pero que trabajaba pues con el mapa genético de México y con cordones umbilicales y cosas así. Y yo recuerdo siempre, y esto lo cuento, se los cuento a mis alumnos y a quien me pregunta, que yo llegué y le dije, me quiero quitar 7 trozos de piel para crecerlos en un bioreactor y hacer una pieza. Y entonces él lo primero que me preguntó es, ¿para qué te quieres quitar 7 trozos de piel? Y yo, pues porque es una pieza. Sí, pero ¿para qué? Y yo, bueno, pues porque quiero hacer las letras de mi nombre. Ajá, sí, pero ¿para qué? Y él me seguía insistiendo, ¿no? Como, y yo en ese momento, pues no entendía su para qué, ahora me queda muy claro, porque en realidad yo no estaba de alguna manera argumentando el para qué, yo solo quería quitarme 7 trozos de piel. ¿Por qué? Porque era lo que se estaba haciendo a nivel internacional, porque muchos artistas que conozco y que fueron referentes para mí se estaban haciendo cuestiones de biología sintética con trozos de piel y demás, identidades semivivas fuera del cuerpo, pero yo en realidad no tenía claro para qué lo quería. Y él me ofreció 2 cosas, trabajar en un laboratorio de alto nivel, con sangre y con otros fluidos básicos. Y siempre cuento esta experiencia porque para mí es muy fuerte, yo dije que no. Era un laboratorio de alto nivel, de los mejores que hay en el país, con un alto investigador, un científico impresionantemente bueno. Y yo dije que no porque a mí me pareció básico trabajar con sangre y fluidos corporales. Y él me dijo algo que también nunca lo olvido, y es que uno no puede empezar de la Z a la A. Uno tiene que empezar de la A a la Z para entender los procesos en los que uno está trabajando. Porque si tú no conoces qué puedes hacer con eso, entonces muy difícilmente podrás de alguna manera hacer otros procesos más complejos. Entonces tienes que empezar a responder tus preguntas. Cuando yo trabajé en el Simvestab, mi pieza de lágrimas, yo llegué ya con una noción clara de decir, o sea, quiero trabajar con mis lágrimas y quiero saber si una lágrima de felicidad es distinta a una lágrima de tristeza. Y si solo lloramos de felicidad, de tristeza, y si hay cambios bioquímicos. Era una duda, pero la tenía clara. Entonces, la primera, sugerencia que les doy es que tengan claro qué quieren hacer. A lo mejor tienen muchas opciones, muchas vertientes, pero también la pregunta de ¿para qué me quiero intervenir el cuerpo? ¿Para qué quiero sacarme sangre? ¿Para qué quiero hacer esto? Y luego el por qué, y vayan quitando. Siempre es más fácil quitar lo que no queremos, ¿no? Entonces quito lo que no quiero
y voy acotando la pieza. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tocar puertas y que se vayan integrando sus proyectos. Esto lo digo y lo digo siempre, porque siempre me preguntan qué tan difícil es acceder pues a laboratorios, a gente que está en los procesos biológicos, y yo siempre contesto lo mismo. No es difícil si tú escribes y lo dices de la manera en que lo quieres hacer, de la manera más simple, y entonces el investigador te va a decir, usualmente te dicen, ven, tengamos una charla. Tú vas, tienes la charla, tú le cuentas lo que quieres hacer y te van diciendo, mira, esto no se puede, esto sí, esto para qué, cuál es la intención, y tienes una conversación y después de esa conversación incluso uno cambia la pieza, ¿no? Entonces, pero siempre que toquen la puerta, yo las veces que llegué, nadie me llevó, incluso ahora lo sigo haciendo, nadie me llevó, nadie me recomendó, no iba recomendado por alguien más, ¿no? Eso ya sucede tiempo después, sino siempre toco la puerta, es decir, busco el correo del investigador que yo creo que puede funcionar, es decir, incluso me voy al, no sé, a Instituto de Biotecnología de la UNAM porque sé que a lo mejor ahí tiene lo que yo necesito, busco quién está en el área de genómica, porque a lo mejor o de microfotografía, busco quiénes están y le escribo un correo contándole una propuesta. Así llegué, no me estaba apoyando ninguna institución, eso llegó después también, y eso llega ahora, y ahora que ya tengo un poco más, pues o mucho más de trayectoria, pero no, en realidad lo hago así y lo sigo haciendo así para algunas cosas. Ya hay gente que no me conoce y no me conocerá, y yo siempre les digo, aclaren primero lo que quieren hacer, quieren trabajar con cosas biológicas, quieren trabajar con cosas corporales, quieren trabajar con biomateriales hechos del cuerpo, quieren trabajar con raíces de plantas, quieren trabajar, ¿con qué quieren trabajar? Y luego busquen a alguien, escríbanles. Y luego váyanse como paso a paso. No se va a hacer la pieza de la noche a la mañana, es un camino, tampoco suceden rápido, las investigaciones que tienen vinculaciones transdisciplinarias llevan tiempo, así que si quieren hacer algo en un mes no lo van a hacer. Eso también hay que entender, que hay procesos y tiempos y que esos tiempos llevan aprendizajes, porque hay cosas que uno no sabe hacer, ¿no? Y que tienes que llegar a aprender a desarrollar, porque usualmente en los laboratorios, o eso es mi experiencia, todos te dicen, ok, Edith, yo te voy a decir cómo hacerlo, pero tú lo vas a hacer, yo no te lo voy a hacer. Y eso a mí me encanta porque es un aprendizaje nuevo, nos enseñan incluso a colaborar desde otros enfoques, ¿no? Como a veces un poco incierto que no tienes muy claro qué estás haciendo, ni la otra persona qué estás haciendo con ellos, aunque tengamos un objetivo, pero en realidad vamos aprendiendo mutuamente. Entonces, la primera recomendación es un poco vayan defragmentando lo que quieren hacer, escríbanlo, hagan un proyecto sencillo, ¿no? ¿Cuál es el título? La descripción, cuál es el objetivo primario. Aunque suene muy difícil, es importante para que tú le expliques a quien quieres que colabore contigo qué quieres hacer. Porque a nosotros aquí en Biology nos llega en mi estudio muchísima gente, incluso lo voy a decir así, empresas enormes que quieren hacer proyectos y nos dicen, quiero hacer esto y con esto. Y yo siempre les digo, no. O sea, no podemos hacer todo eso, solo podemos hacer esto y eso es complicadísimo, ¿no? Entonces, como la claridad de con qué quieren trabajar y sobre todo que nunca piensen que no lo pueden trabajar, porque en realidad siempre hay de verdad mucha gente dispuesta a desarrollar y a colaborar, y más ahora. Digamos que en mi época era un poco más complicado, estoy hablando más de 10 años, pero ahora la verdad hay muchos colaboradores, gente que está incluso, a lo mejor no tienen que llegar al investigador, es alguien que está estudiando biología, biotecnología y hacen pues una colaboración, alguien que está egresando, alguien que tiene un proyecto de tesis, cosas como estas no tienen que llegar necesariamente al centro de investigación, eso a veces llega después, y también averigüen si lo pueden hacer en casa, sin riesgo. Eso es algo que siempre les recomiendo. Lo puedes hacer en casa, digo, ahora lo trabajo con un alumno que quiere hacer unas cosas biológicas con plantas, y él me decía, ¿podemos pasar ya al laboratorio de la UNAM? Y le dije, no, primero lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer un protocolo, y a posteriori, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues de manera sencilla, casera, y después vamos a llegar al laboratorio con la UNAM diciéndoles, ya hicimos esto, pero ya no sabemos qué más hacer, y queremos esto, ¿no? Entonces, también hoy existen un montón de herramientas que pueden usar, ¿no? Entonces también vean, y vean los riesgos también, de que
o sea, que cuáles son los riesgos también de trabajar algunas cosas, ¿no? Entonces, no hagan lo que yo hice de, porque es sangre, porque son fluidos, entonces no quiero. Y la verdad es que si me lo preguntan hoy, yo digo, pero qué mal, yo hoy quiero trabajar en ese laboratorio porque es un laboratorio de alto nivel. Pero bueno, tenía que aprender el comienza desde la A a la Z y lo aprendí muy bien y hoy me queda muy claro que pues los procesos tienen eso, un proceso, valga la redundancia, y fases. Y no puedes comenzar por la fase Z hacia la A, ¿no? Entonces vas como creciendo. Incluso hoy algunos proyectos que hacía yo antes que me parecían súper complejos, hoy me parecen súper sencillos. Y hay cosas que yo de repente ya ni pienso en el laboratorio hasta que llegue la parte compleja. Yo lo hago en primer momento en el estudio, que no es un laboratorio, sino un estudio, y a posteriori, si ya necesito apoyo de tanto personas como un laboratorio, pues ya me paso a un laboratorio, pero de ahí en fuera, pues todo lo experimento, digamos, de manera casi autónoma, ¿no? Y a posteriori, pues hago colaboraciones. Oye, Edith, pues bueno, de lo que nos has dicho, ya se me ocurrieron como 50 preguntas, pero voy a intentar no ser revuelta, que es algo que siempre me pasa. Es que creo que hay una cuestión en dos sentidos en esta primera parte. Por un lado, a mí me parece que actualmente las universidades, bueno, no sé, a lo mejor en el pasado también, pero ahora es como mucho más obvio, las universidades no pueden ir a la velocidad de la formación o de la profesionalización que se requiere. Eso por un lado. Entonces, eso a mí me parece algo bueno en muchos sentidos. Lo primero es que justo creo que con esta rigurosidad uno puede formarse en lo que sea que quiera llegar a ser. O sea, es decir, que un poco eso creo que nos podría llevar a que también nos cuentes un poco de cómo fue tu tránsito y que además es un tránsito que seguramente no ha terminado, pero justo como los jóvenes, sobre todo digo en los jóvenes porque quienes ya pasamos por una universidad, quienes ya tenemos a lo mejor un poquito de carrera profesional, buena o mala, pero la tenemos, creo que sí vivimos en un mundo de profesionalización distinta y creo que aplica a todas las disciplinas, tanto a las científicas o como las humanistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, los cursos que tú das, bueno, los talleres que tú tienes, así como los talleres o las formaciones que ofrecen otras instituciones como el Centro Nacional de las Artes, y creo que sí nosotros nos hemos intentado un poco concentrar en poder ofrecer cursos que les den como estos primeros vistazos, que no son formaciones, digamos, en su completud, pero que sí pueden ser como ciertas entradas para ver hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué implica este panorama actual de profesionalización? ¿Cómo lo ves tú en el sentido de cómo convertirse en un artista, ¿no? Y por otro lado, ya lo mencionabas tú, ¿qué hay detrás como de este éxito, ¿no? O sea, es decir, porque a mí me parece que tú tienes un éxito al respecto y que de alguna forma lo has dejado entrever, que tiene que ver con esta cuestión de la rigurosidad. Y esa rigurosidad me parece que va de la mano con cómo entiendes tú el proceso, ¿no? Porque hay muchas maneras de ver los procesos, pero a mí me interesaría conocer un poco como esta narrativa que tú tienes del tuyo, porque regularmente los artistas se forman en la Escuela de Artes Plásticas y después comienzan a coquetear con algunas disciplinas, pero en este caso tu proceso es al revés, vienes de las ciencias y luego de las ciencias pasas a las artes, ¿no? Entonces creo que esto es me parece que es como una pregunta muy larga de contestar, pero que me parece bien interesante porque por un lado es como cuando incipientemente yo estoy intentando ver qué quiero hacer de mi vida adolescente, pero también cómo hay una responsabilidad a lo largo ya de mi práctica como un artista, ¿no? Uy, qué larga pregunta. Sí, pero muy interesante. Parte de que yo quisiera dar clases en universidades de manera constante era porque justo lo que acabas de decir, María, era que yo me daba cuenta que desde afuera, desde, digamos, un entorno de formación que va de la mano también con las otras formaciones, no es que se pelee con esas formaciones, pues yo caminaba más rápido.
Entonces siempre me parecía como un poco lento el caminar de la institución académica, ¿no? Entonces yo decidí dar clases en institución académica de manera constante porque también quería ver cuál era su realidad y su contexto. Y bueno, evidentemente hoy que soy profesora también en una universidad, me doy cuenta de que aunque quisieran ir corriendo al paso que nosotros vamos, hay una serie de procesos que no pueden saltarse, ¿no? Y que incluso algunos son muy buenos que no los salten, y otros que creo que tendrían que transformarse, mejorarse y eficientarse para tener una perspectiva un poco mucho más abierta. También depende de las escuelas, depende de los enfoques de las escuelas, ¿no? Desde el enfoque en donde yo estoy, que es más las universidades privadas, que incluso por mi perfil me permiten ser muy inter y transdisciplinaria, es decir, me gustaría acotar que yo primero pasé por una carrera de relaciones internacionales, me especialicé en historia contemporánea y a posteriori llegué como al ámbito científico-artístico y ahora pues en el campo en el que también me desarrollo, que yo siempre digo que es como ya de diseño, ciencia, arte, biología, etc. Y en ese sentido, creo que también hay como un enfoque mucho más, digo, si alguien viera mi currículum, a lo mejor me diría, Edith, no puedes dar clases en moda porque tú vienes de relaciones internacionales y no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, creo que cada vez las necesidades de las propias comunidades jóvenes y la forma en que asumen el conocimiento también ha obligado a los espacios académicos a cambiar las formas de, incluso de la transmisión de conocimiento. Digo, yo que doy talleres también y clases para docentes, me doy cuenta también mucho del cómo tenemos que transformar la forma en que impartimos clases, ¿no? Entonces, sabiendo que hay otros recursos, que hay necesidades completamente distintas y que las comunidades están aprendiendo, no como antes, sino como ahora, en una jerarquía que ya ni siquiera tiene que ser tan sobreespecializada. La especialización no es mala, pero la superespecialización sí va en detrimento de la diversidad de conocimientos. Y en ese sentido es que creo que es importante que las universidades se fijen esos objetivos de sí enfocarse en ciertos, digamos, campos de conocimiento, pero también permitirles tanto a profesores como a estudiantes, o tanto a la enseñanza como al aprendizaje, tener estos campos en donde se mueven, ¿no? Digo, desde mi experiencia, yo nunca asumo como cerrado el área de conocimiento en el que están mis alumnos, y eso me gusta mucho. Entonces, creo que las universidades están cambiando, algunas se quedarán quizá más desfasadas que otras. Sí es un campo completamente distinto, sí creo que van más despacio y que quizá algunas cosas se tendrían que modificar, pero también he encontrado algunas puertas bastante abiertas como para ir haciendo reestructuraciones. También hay yo siempre les digo que más que grandes inteligencias o que sea súper brillante, hay dos cosas que a mí me parecen importantísimas y que son la constancia, ¿no? Y la disciplina que se va adquiriendo con el tiempo. A mí me sorprende todavía cuando en estas áreas de arte y diseño en las que estoy involucrada, la gente me pregunta que cómo es que vivo de lo que vivo, porque usualmente a los campos que llego, pues la gente se tiene que mantener de otras cosas, ¿no? Entonces, yo llevo muchos años viviendo pues de lo que sé hacer y siempre lo digo abiertamente, yo no vivo de vender obras, sino de vender obra física, sino de todo lo que sé hacer alrededor de mi práctica creativa y de conocimiento, ¿no? Desde talleres, conferencias, edición de diseño de materiales, ahora que también lo diseño para algunos proyectos, diseño de programas educativos de aprendizaje. Y en ese sentido, pues evidentemente mi proceso ha sido como para mí muy importante porque yo nunca tuve la imposibilidad de la escuela. O sea, yo estudié en la UNAM, estudié Relaciones Internacionales, y para mí no fue una imposibilidad haber estudiado en la UNAM, al contrario, para mí fue como una puerta en la que yo podía moverme igual con filósofos, con sociólogos, con científicos. Los primeros laboratorios en los que yo colaboré o en los que yo pude entrar fueron de la UNAM, y siempre estaré profundamente agradecida. El de biotecnología y el de biología sintética, con gente que eran estudiantes y me mostraron el camino, ¿no? Yo iba saliendo de la universidad
Y creo que una de las partes importantes cuando digo sobre la superespecialización es pensar que porque eres contador no te puedes dedicar a otra cosa. O es pensar que como Amor Muñoz, que va a ser parte también de este seminario, que estudió Derecho, no puede ser una artista electrónica y hoy también biológica, ¿no? Entonces, tener como estas nociones de que lo que aprendiste es eso, un aprendizaje, es un saber, y que los saberes son abiertos, se mueven, están en constante movimiento. Yo trabajo con metodologías abiertas porque me parece que el método científico es importante, pero el método científico se puede aplicar a otras áreas. Pero yo especialmente trabajo con metodologías abiertas o lo que les llamamos metodologías vivas y dinámicas. Esto es toda una corriente que hay, ¿no? Entonces, en donde la metodología se aplica y se adapta, pero también se transforma. Entonces, cuando yo me refiero a superespecialización, me refiero a esta noción del conocimiento en donde, bueno, pues está aquí y no se mueve de aquí. Y entonces, eres contador, pues solo piensas como contador, haces lo que hace un contador y vives como contador. Y yo siempre digo, ¿y cómo es eso? Porque pues un contador tiene relación con alguien que no estudia contabilidad, el mundo lo atraviesa de maneras distintas, igual a los biólogos, igual a los filósofos, igual a los economistas. Entonces, cada vez más vemos que estas relaciones, digo, la ecología política, ¿no? Las humanidades ambientales, las matemáticas enfocadas o la economía que se enfoca básicamente a lo ambiental, a lo biológico, ¿no? La bioeconomía. Entonces, tenemos estos cruces que nos están hablando que disciplinariamente, pues el mundo es distinto y diverso. Y entonces hablar de diversidad también es hablar de que el mundo, pues no es solo que yo estudie relaciones internacionales y no me pueda vincular a la biología, al diseño, ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy natural desde niña. Entonces, nunca tuve como, ni de parte de la universidad, aunque sí había profesores que me decían que yo tenía que ser como lo que tenía que ser, pero no de mi contexto, nunca tuve como la imposibilidad. Ahora lo que sucede con las comunidades más jóvenes es que están en un momento histórico en el que yo creo que también se está abriendo, no tienen por qué, digo, la mayoría, y siempre lo digo, la mayoría de mi comunidad, porque la tenemos como muy bien ubicada, por increíble que parezca, Biology Studio, que es mi estudio, surgió como un estudio para artistas. Sin embargo, el 80% de mi comunidad, o más o menos el 75, a veces sube a 80 y baja, es de gente que viene de otras áreas, viene de diseño, viene de biología, viene de áreas económicas, de estas áreas creativas, y digamos que un menor sector viene específicamente del arte. Sin embargo, ese sector enorme disciplinario también se vincula al arte y se vincula incluso de enunciamientos que ya no necesariamente son como soy artista, ¿no? Sino soy diseñador, pero ahora también hago piezas artísticas, pero también estoy vinculado a un proyecto en el que estamos haciendo un desarrollo biomaterial para una empresa tal, o para un proyecto, o para un centro de investigación, ¿no? O para una comunidad. Entonces, creo que es importante también que quienes están en un proceso de formación, estudien diseño, estudien filosofía, estudien economía, no sientan que es una imposibilidad poderse vincular y desarrollar otro tipo de proyectos en otras áreas. Lleva un proceso de formación, sí, y hay que asumirlo como tal. Y yo, digamos que soy muy metódica, yo sí pongo metodologías para todo. Justo lo que estamos haciendo ahora en el estudio es poner las metodologías ya para todo, enunciarlas, ¿no? Hacer procesos pedagógicos, entendiendo la pedagogía como un saber y haciendo ya una estructuración. También depende de cada persona, pero para mí sí funciona. Digo, yo tengo, ustedes no lo ven aquí, pero tengo un calendario enorme donde calendarizo todo, ¿no? Soy como incluso con mis propias alumnas a quienes les asesoro tesis, como muy específicamente, hacer investigación incluso de temas. Y pues para mí es un trabajo, es mi vida, pero también es un trabajo y como tal pues tomo la responsabilidad sobre eso. Y la responsabilidad implica hacerse cargo. A mí me encanta cuando me dicen que es para mí la responsabilidad, y es hacerme cargo de los procesos que yo tengo cuando hago piezas, porque además esos procesos los convierto en talleres y esos talleres los convierto en metodologías y esas metodologías se convierten después
muchas estudiantes, proyectos que están aplicando esas metodologías a sus propios proyectos. Por eso es importante hacer registro. Y no sé si me estoy saliendo un poco, María, y no estoy contestando la pregunta en específico, y a mí me gusta expandir mucho las respuestas, así que váyanme poniendo. No hay una manera correcta de responderla. O sea, justo de lo que se trata es como entender tu perspectiva al respecto. Buenísimo. Y pues eso, o sea, como que yo trabajo con metodologías abiertas, sepan que el mundo cambia y se adaptan, ¿no? Yo trabajo con la idea del aprendizaje como un saber y que genera conocimientos, y también con que el arte, y siempre lo he dicho desde que comencé, el arte también genera conocimientos y en ese sentido pues tiene un valor importante. No es igual que la ciencia, no es igual que otras disciplinas, es distinta y está bien, pero también genera conocimiento como lo genera la ciencia, como lo genera la filosofía, solo que quizá los procesos de validación tienen que ver con toda una cuestión histórica. Y desde el lado del arte se han validado menos los procesos de conocimiento, sin embargo están presentes en toda la historia. Yo que ahora también estudio mucho como historia material y de tecnologías locales, ancestrales, pues evidentemente están ahí, o sea, los procesos creativos y artísticos están presentes en los desarrollos materiales, tecnológicos y científicos que ha habido en cada época. Entonces, desde ahí como que entendí que pues mi labor como artista era una responsabilidad, porque además formo a mucha gente desde hace muchos años, ¿no? Desde hace casi 15, 17 años, empecé muy chiquita a formar pues a otras personas, a otros colegas, y ahora pues muchos son, ya incluso también ellos forman a otras comunidades y a otras generaciones, ¿no? No te escuchamos, Juan. Oh, pues sí, sí tenía apagado mi micrófono. Estaba muy interesante todo lo que estaba diciendo Edith. Pues muchas cosas, digamos que pues se tiene que trabajar, ¿no? Sobre todo para las personas que van con ese sentido, con esa perspectiva, ¿no? De crear cosas con la biología, digamos, meterse a todas las áreas que involucran. Tú has trabajado con muchas personas seguramente, comenzando, digamos, como universitaria de relaciones internacionales, pues obviamente fue un poquito más difícil, pero supiste cómo conectar con esas personas para que te apoyaran, porque tú tenías un sentido, una visión clara de seguramente, o tal vez no tan clara, de lo que querías, pero ibas indagando y te estaba gustando eso que estabas encontrando. Y después de ahí, ya que encontraste, bueno, y eso me gustaría que nos comentaras, ¿no? Cuando encontraste eso que te llenaba, ¿cómo, o sea, cómo lograste dar más saltos todavía para ir escalando, pues, en ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo fuiste conectando con tantas personas, de qué tipo, para poder llegar hasta donde te encuentras hoy? Qué buena pregunta, Juan, porque la verdad es que hoy estoy haciendo como ese ejercicio de saber específicamente qué ha ido pasando para que yo vaya como estructurando diferentes elementos. Yo creo que también uno es de quien se acompaña, entonces me han tocado como personas, más que mentores o tutores, personas que han acompañado como mi caminar, que me sugieren cosas y yo siempre estoy receptiva a la escucha. Y cuando yo decidí formar el estudio, que para mí ha sido un gran paso, no solo laboralmente, creativamente, sino incluso a nivel de vida personal, hacer un estudio que implica tu trabajo completo, vivir de él, estructurar tiempos, calendarios, ha sido para mí uno de los aprendizajes más importantes que sigo teniendo, porque yo me sigo formando, esto es algo importante, yo nunca dejo de formarme, pero ¿en qué momento yo decidí? En el momento que yo vi que que me estaban invitando como a muchos proyectos, es decir, pareciera que esto tenía que ser muy bueno, ¿no? O sea, alguien diría, bueno, pues te invitan de un museo, y luego te invitan de una universidad, y luego te invitan de otro lugar a dar clases, a dar conferencias, a hacer programas, y pareciera que esto no es que fuera malo, sino que me hizo hacerme preguntas. Bueno, si yo estoy en un momento en el que
muchas universidades, espacios de investigación, centros artísticos, museos me están invitando a tantas cosas, quiere decir algo, quiere decir que tengo un trabajo que se puede sostener a largo plazo, que investigo y que tengo ya una estructura como para poder yo integrarla en un proyecto propio con una marca ya, ¿no? O sea, es decir, sí en algún punto, y creo que es algo importante que tenemos que hacer los creativos y los artistas, no importa si estamos en relación a la tecnología, al arte textil, al diseño, tenemos que plantearnos si nuestro trabajo después de un tiempo ya puede ser, y que nos gusta y que lo disfrutamos, pues puede ser ya la marca personal de todo un desarrollo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que no solo hacía piezas, ¿no? Que no solo hacía fotografía microscópica, sino que integraba programas educativos, que escribía, ¿no? Que estaba haciendo un conocimiento importante y me pareció que lo más idóneo era ponerlo en un espacio ya con una estructura y que cada vez, a veces yo digo un poco de broma, que a veces la gente conoce ya más al estudio que lo que hace Edith, ¿no? Edith como artista. Entonces, a veces me ha pasado que me dicen, es que yo tomé un taller en Baiolo y estudio, pero yo no sabía que tú eres la directora o que... Y esto es muy interesante porque incluso el estudio ha tomado dimensiones más allá de lo que yo misma esperaba, aunque es lo mismo, soy yo, en realidad el espacio se ha vuelto un espacio de formación, no solo para México, yo tampoco esperaba esto, sino para toda Latinoamérica, y ha sido una cosa que me ha ido llegando y he tenido que tomar decisiones, esas decisiones que no nos gustan, ¿no? Esa decisión de tengo que disciplinar, tengo que hacer una estructura, tengo que pensar en un programa de talleres, tengo que pensar en un programa de divulgación, tengo que pensar en que tenemos que escribir, en hacer una publicación, en hacer toda esta cosa administrativa que nos choca, en revisar correos, en todo eso que también implica a una persona que es creativa y que tiene un espacio. Entonces, en algún momento, cuando empezó a suceder esto, tomé decisiones. Algunas personas cercanas a mí también me lo sugirieron, Edith, es tiempo de que armes un estudio, tu estudio, y que empieces a integrar todo eso que haces de manera como muy, digamos, desordenada con un montón de instituciones, ¿no? Y yo tomé la decisión y creo que a partir de esa decisión mi trabajo empezó a tener un impacto mucho mayor. Yo empecé a dedicarme mucho más a la formación. Yo este año regreso un poco a la producción de obra, ¿no? Que para mí ya es como más que obra, es como todo un proyecto de investigación, porque los proyectos pues no solo resuelven o terminan en una obra. Digo, ahora trabajo con Raíces y es un proyecto profundo que estoy haciendo de trabajo con raíces de plantas y cómo estas se pueden convertir en materialidades desde textiles hasta otras cosas más complejas y con todo lo que hay en un contexto natural. Y la verdad es que ha sido así, o sea, fue como una toma de decisiones en algún punto al ver que pues yo estaba teniendo todos estos trabajos, toda esta carga de trabajo y empezarla a integrar en un elemento y después como tomar las decisiones de que realmente pues Edith Medina ya era una firma, una marca y que estaba enlazada pues a mi estudio, que hoy es Baiolo y Estudio, y que pues yo me había convertido sin quererlo, sin decidirlo, sin pensarlo en alguien pues pionera en su país y de ciertos procesos y vinculaciones. Esto no quiere decir que no había antes, que nadie más lo hacía, sino básicamente pues que en realidad quizá yo pude como estructurarlo, integrarlo y llevarlo a un contexto más específico. Y ahora un poco lo que hacemos es, bueno, ya tenemos todo ese trabajo y luego ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces ahora yo, digamos que ya el espacio me superó a mí misma como a solo artista y entonces ahora pensamos en el espacio, en un espacio que pueda tener salidas de investigación, cada vez nos piden más prácticas profesionales, becarios, y quizá ahora como yo lo tenía pensado, pues ya no damos salida a eso, entonces tenemos que dar salida a, incluso digo, yo estoy formando una biblioteca especializada en historia material, incluso me contactan para decirme, oye Edith, yo estoy buscando bibliografía sobre esto, y eso es algo que yo pues no esperaba y ahora tendré que tomar otras decisiones, ¿no? Justo para dar salida a todo esto que está sucediendo. Y ya no solo pues que yo hago talleres o que formo, sino que tengo que tomar otra serie de decisiones y que quizá en esas decisiones también tendré que tomar la decisión de acompañarme con otras instancias,
¿no? Para tener otros impactos. Pero bueno, ha sido así, como un ejercicio de toma de decisiones, de ver. También los artistas, yo creo que a veces nos detenemos poco a ver los impactos, los procesos, los ejercicios que hemos hecho. A veces también, siempre les digo esto a mis alumnas y alumnos, que a veces también pareciera que tenemos que desarrollar más una autoestima de arte, de creatividad, ¿no? De decir, mi trabajo es importante, tiene este impacto y yo puedo hacer todo esto, ¿no? Y también, y creo que ese es un asunto pendiente, que he platicado con muchos colegas, pues también el asunto de cómo vamos a hacerlo para vivir de lo que sabemos hacer, ¿no? Que ese sería otro tema para otro seminario impresionante, ¿no? Pero que también creo que es parte importante de sostener nuestros procesos. Quienes estamos en cuestiones electrónicas, en cuestiones de desarrollo, de vinculaciones de este tipo entre biología, ciencia y demás, pues nuestros proyectos se llevan mucho tiempo, no se llevan ni 3 ni 6 meses, sino a veces años para hacer un desarrollo específico. Y eso pues implica energía, dedicación, tiempo, dinero, ¿no? Entonces también son decisiones que uno tiene que ir pues tomando para poder hacer un proyecto, ¿no? Digo, ahora quienes comienzan pues vayan con lo que van desarrollando y con los elementos que tienen. Yo siempre les digo, yo comencé mi carrera con lo que tenía a la mano y hacía uso de eso, hagan uso de lo que tienen a la mano. Entonces, no quieran como tener cosas muy complejas porque a lo mejor en un primer momento se complejiza mucho más, pero lo que tienen de herramientas, utilícenlas, sépanlas usar y desarrollenlas para que la carrera vaya creciendo, la trayectoria y los procesos, ¿no? Es un proceso. Yo llevo 20 años en esto, comencé cuando tenía 18, 19 años, tengo 44, sí, 44, no pienso mucho en la edad, perdón, ¿no? Tengo 44 y pues bueno, hay cosas que yo sigo aprendiendo, que sigo tocando puertas, que sigo haciendo, que sigo construyendo, yo nunca lo he dejado de hacer y esto también es un aprendizaje de otras colegas que tienen pues proyectos que ya han logrado traspasar fronteras, ¿no? Mucho más fuertes. No es que mi trabajo, y siempre piensa en esto, no es que tu trabajo sea menos, lo que pasa es que estamos en fases distintas y uno aprende también, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo de otros especialistas, pues a justo sistematizar más el proyecto que tengo para que esté más enfocado y tenga un impacto más organizado, ¿no? Ya ahora tengo un equipo que es pequeño, porque la gente piensa que cuando yo digo un equipo tengo a 10 personas, ¿no? Mi equipo es de 2 personas más que me ayudan en el área de investigación, pues obviamente acompañándome, y esto siempre lo reitero, porque la gente me pregunta cómo leo tanto, ¿no? ¿Cómo investigo tanto? Bueno, pues porque hoy tengo a alguien, porque para mí es indispensable que me acompañen, pues me buscan lecturas, me recomiendan comprar libros, ¿no? Si sale una nota específica me dicen, mira Edith, esto acaba de pasar, y también tengo pues quien hace la imagen del estudio, incluso mía, ¿no? De mi obra, pues quien toma fotos, porque estas dos cosas son importantes para mí, tanto la investigación como también la promoción y la difusión del trabajo que estoy haciendo. Todo lo demás, los programas educativos, impartir clases en los enlaces, ¿no? Que tengo, pues lo hago yo, ¿no? Que sigue siendo un montón de trabajo. Entonces, digamos que es un camino largo, no crean que en 2 años ya, hay quien, en 5 años tiene una carrera impresionante, pero usualmente es un proceso, camínenlo con gusto y en mi caso, pues, ha sido muy natural y también nunca he pensado que hay una imposibilidad para hacer las cosas y eso creo que es importante. No piensen cuando, siempre digo este comentario, cuando yo trabajé muchos años en el INBA, yo siempre les decía con quienes trabajaba que ellos partían de la imposibilidad. Es decir, yo llegaba y les decía, hagamos esto y me decían, no se puede. Y yo, pero si todavía ni lo consideramos, ni lo platicamos, no se puede. Y entonces yo aprendí, gracias a eso, que iba a pensar desde el otro lado. Sí se puede, con una serie de complejidades, pero lo vamos a poder hacer. Y si de plano ya tiene demasiadas complejidades y todo nos dice que no, pues entonces decidimos que no. Pero lo primero es que nosotros estamos educados en cuanto a pensamiento, que esta cuestión del no se puede es como la imposibilidad. Entonces yo pienso desde el otro lado. Bueno, vamos a ver las posibilidades, cómo lo desarrollamos, sobre eso vamos tomando decisiones, hacemos cambios y vamos
digamos, eligiendo qué sí se puede, qué no se puede, y sobre eso construimos, no sobre el no se puede. Entonces, nunca crean que no se puede, porque yo he aprendido que muchas cosas se pueden. Oye, Edith, yo lo veo todo desde fuera, o sea, es decir, yo no he tomado un taller tuyo, yo más bien veo todo lo que haces, veo la influencia que tienes. Y justo a propósito ahora de que te escuchaba sobre la cuestión de las metodologías y de estos como especies de procesos abiertos, ¿no? A mí me parece interesante y quería saber qué piensas tú al respecto. Yo pienso que lo que está ocurriendo alrededor de tu trabajo es un fenómeno epistémico interesante, porque regularmente el paradigma con el que estamos, por lo menos desde la posguerra, para pensar en pues no sé si decir en el descubrimiento, porque creo que ya la noción de descubrimiento está muy rebasada, ¿no? Es decir, en qué condiciones de posibilidad se pueden generar nuevos conocimientos, ¿no? Entonces estábamos antes como en esta idea de ciencia básica, desarrollo ingenieril, y además todo esto como en un ecosistema bélico de buscar armas de destrucción, o diferentes herramientas con las cuales sobre todo los países llamados por sí mismos de primer mundo pueden posicionarse por encima de los demás, ¿no? Y entonces como que de pronto hacen pensar que los siguientes modelos van a ser los clústeres, donde hay como una finalidad muy específica del desarrollo y donde hay una mirada sobre todo de la técnica muy ingenieril. Sin embargo, justo a mí me parece que es un fenómeno epistémico interesante lo que pasa alrededor de lo que has venido haciendo y como tú dices, si bien hay una rigurosidad todo el tiempo, no hay como una teleología del proceso, es decir, como es un poco no saber hacia dónde vas a llegar, que justamente cuando tú vienes de una disciplina, no sé si es a eso a lo que te refieres con la cuestión de la hiperespecialización, cuando estamos hablando de superespecialización, perdón, tú dices, justo, o sea, como que tú te formas, pensemos en el caso de las ciencias, tú te formas en la Facultad de Ciencias y en lugar de expandir tu panorama hacia otras disciplinas, lo que haces es todavía cerrarlo un poco más, ¿no? Porque entonces te tienes que especializar en, por ejemplo, pensemos ahora que tanto tú como otras discusiones han puesto sobre la mesa el tema del micelio, en fungi, ¿no? Entonces, como, y luego más entonces el honguito tal que se da en el lado tal, ¿no? Y entonces lo va volviendo cada vez más subdisciplinario. Y es sobre esa metodología sobre la que creemos que vamos a descubrir algo nuevo que cambia el mundo. Y sin embargo, un poco lo que también yo he pensado desde el laboratorio de investigación es que el arte tendría justo que ser como ese caldo de cultivo donde justamente al no existir este tipo de evaluaciones que sí tienen los institutos de investigación al interior de las universidades, donde tienes que entregar reportes muy específicos, discutir específicamente con un cierto grupo de personas, publicar en determinadas revistas. Pensaba yo como el arte que es ese espacio, como este caldo de cultivo que lo que te permite justo es procesos diferentes en el sentido metodológico, en el sentido de los tiempos, en el sentido de las evaluaciones, pero justo veo como Biology Studio, veo a Edith Medina y a mí me parece que ha transformado, por un lado, la práctica en el arte en sí. O sea, es decir, yo no voy y aprendo un concepto de la biología y lo llevo al límite durante toda mi carrera artística, ¿no? Entonces regurgito lo mismo, sino que en realidad todo el tiempo se va fragmentando, ¿no? Como en una especie de fractal, que es como vemos qué ocurre durante el proceso y la vuelta atrás de lo que pasó en ese proceso nos hace buscar una vía nueva, pero con todo eso que ya hicimos atrás, ¿no? Pero por el otro lado, también se convierte pues en una empresa, ¿no? Pero no es una empresa en el sentido de la empresa del emprendedor, del clúster, ¿no? Sino es una empresa que juega
en el campo del arte, pero juega en el campo de la ciencia, pero juega en el campo de ofrecer un objeto que le va a servir a alguien para algo en específico, ¿no? Y por otro lado, también juega en el campo de la ciencia, porque se está permitiendo hacer experimentos, como tú bien lo decías, ahora este año lo voy a dedicar a tal cosa, porque para mí la investigación no es solamente un taller, sino es que estás, digo, siempre pienso en Ana María Martínez de la Escalera antes de utilizar la noción de descubrimiento, pero sí poniendo esta noción de pensar en la construcción de un conocimiento distinto, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco, yo te quería compartir cómo lo veo yo desde fuera y quisiera saber tú cómo lo piensas, si has como recapitulado al respecto. Sé que el fenómeno, bueno, el sentarse a recapitular también es un trabajo que requiere tiempo, es cansado, ¿no? Pero me imagino que eso de alguna manera, y eso es lo que me parece también muy interesante, se va materializando en tus propios procesos y en tus propias metodologías, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor no se convierte en un paper, pero se convierte en un proceso, se convierte en una metodología, se convierte en un taller. Entonces, no sé tú cómo lo ves en ese sentido, de pensar que se puede construir conocimiento fuera como de estos espacios académicos, no lo digo en un sentido despectivo, sino académicos en el sentido burocrático, ¿no? O sea, es decir, no es que la metodología y la rigurosidad sean algo que no nos debería de importar, sino lo pienso más como en las cuestiones burocráticas que terminan atravesando como todo esto, ¿no? Wow. Pues sí, hay mucho de cierto en lo que decías, en lo epistémico, ¿no? En esta cuestión también de cuando yo enuncio la superespecialización y que me refiero básicamente como a las normativas del conocimiento, ¿no? Es decir, hasta dónde llega y hasta dónde no puede llegar, aunque sí puede llegar, porque esto es una corroboración. Para mí uno de los mejores procesos ha sido poder experimentarlo fuera, no solo o sea, no solo en el contexto mexicano, sino en el contexto latinoamericano, y ver a tanta gente que se ha formado conmigo y con Biology haciendo ya cuestiones incluso de papers, ¿no? Que envían a revistas y que los hacen desde un contexto externo a este proceso de burocracia y que me parece importante, incluso a mí misma, que siempre la gente hay algo que me pide mucho y es que yo escriba más, que como tú bien dices, hacer esta recapitulación es un trabajo que justo es el que estamos haciendo ahora, porque creo que para recapitular y para hacer también del conocimiento, también hay que visibilizarlo y hay que documentarlo. Y para mí documentar es como un proceso importantísimo porque digo, un día yo no estaré y me gustaría que todo ese proceso del que estamos hablando ahora, pues que quede para otras personas, para otros formadores, para gente que está haciendo cosas, ¿no? Entonces, hoy digamos que en este momento, justo en este momento, yo estoy haciendo ese ejercicio de recapitulación. Incluso tuve que parar un poco como el ejercicio de talleres, he tenido que parar un poquito porque viene el proceso de hacer documentación, para mí misma estas metodologías abiertas, enfocarlas. Yo nunca he trabajado, y esto es muy importante creo que enunciarlo, desde tú hablabas un poco pues como de estos campos en donde se ponen metodologías que parece que es la perspectiva que se tiene que dar, ¿no? Entonces, y me refiero, y no tengo ningún problema en decirlas y enunciarlas, el design thinking, ¿no? El art thinking, que también existen, que son metodologías y ahí están, y quienes quieran usarlas está bien. Simplemente a mí me gusta usar metodologías que ante todo digan que se pueden mover, que se pueden modificar, que se pueden transformar, porque nosotros vamos cambiando y nos vamos transformando y lo que nos atraviesa no es lo mismo que hace 10 años. Yo hoy puedo decir que hace 10 años vi algo que estaba cuestionándose si iba a pasar y hoy está pasando. Entonces, obviamente no puedo aplicar lo mismo, no puedo ver lo mismo, no puedo enseñar igual, ¿no? Entonces, no aprendo igual. Y creo que moverme ha sido un proceso como importante. Ahora, en esta recapitulación, me he dado cuenta también que para mí, ahora, en este momento histórico, también es importante que tenga que hacer como esta retroalimentación con el contexto burocrático de la academia, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo que decir? Tengo que decir muchas cosas y ya, algunas ya las dije, pero tengo que también decirlas en colaboración, en ciertos espacios. No es porque lo necesite para validarme,
es porque creo que es importante también que desde afuera, quienes nos hemos construido desde afuera, tengamos este espacio en donde decimos, miren, desde afuera yo hice todo esto y es importante que también esté aquí porque es un conocimiento que se produjo, que se desarrolló, que se estructuró. Yo trabajo mucho con conocimientos ancestrales porque me parece, y cuando yo comencé a trabajar con biomateriales, lo que yo veía era que todo aquello que estaba ganando premios, que se estaba visibilizando, pues eran tecnologías, cosas que incluso yo veía en la casa de mi abuela, que mi abuela hacía, y yo decía, pero mi abuela ni siquiera lo hacía con esas intenciones. Y a posteriori nos empezamos a dar cuenta de que este conocimiento hacia atrás, pero que también está hacia adelante, era como súper importante. Entonces, también trabajo mucho con eso, con los conocimientos locales. Me ha tocado, por azares de la vida, también conocer a gente que trabaja con comunidades y tecnologías locales y que hacen unas cosas impresionantes y que después lo vemos pues ya en ciencia aplicada. Entonces, lo digo porque aún con todo esto, nosotros corremos el riesgo de hacer lo que se hace en la superespecialización, que es acotar el conocimiento desde un solo lugar. Es decir, también desde lo abierto, desde las metodologías vivas, también corremos el riesgo de cerrarlas, de acotarlas, de hacerlas endogámicas. Y esto es algo que está pasando justo en este momento, por ejemplo, dentro de, tú hablabas de los micelios y de los materiales hechos con micelio, de esa gama de biomateriales de sistemas vivos, nos ha empezado a pasar también. Nos ha empezado a pasar que parece que estamos acotando que se pueden usar solo para esta cosa, desde este lugar, con este protocolo, con estas materias primas. Nos pasa también en la producción de otras biomaterialidades que se están volviendo endogámicas, se están un poco acotando. Y es trabajo de quienes hacemos este ejercicio de pensamiento, pues salirnos y decir, bueno, no solo puedo hacer un biocerámico con cascarones de huevo, también lo podemos hacer con cenizas, con otras cosas. Bueno, ¿podemos usar el micelio solo para lo que nos dijeron? No. ¿Tenemos que usar micelio siempre como un enfoque? No. Entonces, también corremos el riesgo dentro de los procesos de conocimientos más abiertos de volvernos endogámicos, de volvernos también súper especializados y acotar el conocimiento, ¿no? También nos pasa. Y ay, creo que es que estoy en el centro histórico, perdonen si escuchan esa patrulla tremenda, está pasando justo aquí afuera. Y también es una labor de ejercicio, de reflexión. Yo el año pasado paré un poco Biology Studio para reflexionar qué estábamos haciendo, porque sentía que hacíamos como en inercia lo mismo que todos y todas, ¿no? Entonces, paramos un poco y dijimos, no, no, no. Nosotros creemos que hay una diversidad de cómo hacer las cosas, desde dónde hacerlas, desde dónde pensarlas, y eso también es construir conocimiento, construir pues pedagogías de aprendizaje del mundo, ¿no? Y hacer todas estas reflexiones. Y por eso yo decía que Biology está en un momento histórico que para mí es importante como decir, no solo vamos a hacer cosas, también vamos a pensar las cosas y a proponer que siempre se estén repensando esas metodologías. Algo que nos pasa mucho es que sacamos, yo he sido muy cuidadosa, tengo pendiente un manual, que no me gusta llamarle manual, no sé cómo llamarlo, la verdad, desde dónde enunciarlo, que es un manual de aprendizaje basado en la experiencia de cada quien. Y ese manual yo quiero que sea un manual muy abierto, un manual que diga, tu experiencia es importante porque lo dice, y yo te sugiero unos pasos, pero no tienen que ser esos pasos. Son 7, pero pueden ser 10, pero pueden ser 4. Y yo he dudado en publicarlo porque lo que he visto es que siempre que sacamos un proceso de manual, un tutorial, nosotros en el estudio tenemos muchos tutoriales escritos, recetarios, la gente piensa que lo tiene que hacer desde ahí solamente. Entonces, el reto es cómo cambiar esta forma en que aprendimos a pensar, a aprender, a enseñar. Creo que ese es el reto, no solo es el reto de las universidades, sino de quienes estamos trabajando desde el arte, desde las áreas creativas, porque como bien lo decías, María, tenemos una libertad en cuanto a poder modificar las metodologías que en otros campos no tienen, pero que también están desarrollando. Conozco antropólogos que lo están haciendo con metodologías, de hecho,
el concepto de metodología abierta viene del área de la sociología y la antropología, ¿no? Y hay un espacio incluso de investigación de metodologías abiertas en Europa. Y nosotros lo pensamos más bien desde Latinoamérica. A mí me gusta pensarlo desde un ámbito local y regional, porque es muy distinto pensar Europa que pensar México o pensar Latinoamérica. Tenemos otros referentes, otras formas de hacerlo, y nosotros hemos ido como trabajando más en eso, pero también es importante pues como plantearnos cómo aprendimos el conocimiento y cómo queremos compartir ese conocimiento, ¿no? Entonces, pero también nos pasa, y para mí es un conflicto tremendo a veces eh, no caer en esto cuando me doy cuenta que estoy haciéndolo, ¿no? Casi por inercia, por que estamos incluso transmitiendo lo mismo y entonces nos detenemos. Algo que he procurado es que, y la gente que ha tomado talleres conmigo lo sabe, yo siempre digo, hoy damos en Biology mayoritariamente talleres que tienen que ver con procesos biomateriales y eso implica un montón de cosas, no solo hacer materiales, sino pensar biológicamente, pensar críticamente los procesos de cultura material y lo que procuramos es que no sea solo aprender a hacer un material, sino que aprendes también a pensar ese material en un contexto en el que es complejo, es crítico y, y en ese sentido, pues nosotros hacemos como este ejercicio, incluso de pensar la bibliografía, ¿no? O sea, si vas a aprender a hacer hongos o materiales vivos, como nosotros les llamamos, pues evidentemente que no solo pienses en los hongos, sino qué implica hacer un material vivo, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las implicaciones, cómo se vincula a tu propio espacio de vida, cómo se vincula a una producción industrial, cómo se vincula a lo económico, a lo social, a lo cultural y cómo eso cambia nuestras relaciones. Entonces, hacemos mucho este ejercicio y hacemos menos este ejercicio de, siempre les digo, si tú quieres solo aprender a hacer algo, un material, este no es el espacio. Aquí lo hacemos más integralmente y eso tiene que ver con los ejercicios de superespecialización, ¿no? Hay quienes dan solo materiales y está bien, pero nosotros no queremos estar en ese lugar, ¿no? Entonces, quizá no respondo completamente a lo que me estás preguntando porque estamos en ese ejercicio, creo yo, de hacer esta reflexión de todo el trabajo que yo he venido haciendo y que también lo he hecho en colaboración y que ahora somos como varios involucrados y varias involucradas, mayoritariamente mujeres, esto es muy peculiar, ¿no? Incluso la comunidad que tengo es 80-85% mujeres, lo cual nos llama también la atención porque es coyuntural, tiene que ver con una coyuntura de cómo están pasando las cosas y el mundo, pero bueno, estamos en ese ejercicio de saber también qué implicaciones y cómo queremos modelar ese conocimiento y cómo se va a quedar documentado ese conocimiento, ¿no? El por qué no hacer un manual, ¿no? Que se va a terminar llamando de otra manera o no lo sé, pero o manual abierto o manual transformable y por qué también yo no uso metodologías predispuestas antes, ¿no? No uso ninguna metodología. Tomamos elementos del método científico, de metodologías de colegas, ¿no? De metodologías pero no estas que ya están como muy implantadas y que parece que el mundo no existe si no haces las cosas desde ese lugar, ¿no? Entonces, no tengo ninguna pelea con eso, simplemente creemos que no es el objetivo que queremos de pensamiento y de conocimiento que construimos con el estudio, ¿no? Pues, bueno, sí parece, se me hace muy interesante todo lo que está diciendo Edith. La verdad es que hay, como dices tú, Elena, ¿no? También mucho de dónde tomar, surgen muchas preguntas y pues la gente también, yo no sé si hayan llegado preguntas ahorita por el público que nos acompaña, también que podamos contestar alguna, pues. No, Es hasta válido. ahora solo piropos para Edith. Ah, muy bien, muy bien. Pero preguntas todavía no. Bueno, yo tengo otra pregunta. A ver, acaba de aparecer una. Si quieres, ver. Malitzin Cortés pregunta, ¿qué tan cerca ves a México de una conciencia y sobre todo adopción de los biomateriales en la cotidianidad? Bueno, más específico, ¿desde la industria consideras que sí están pasando cambios trascendentes ante la urgencia de los plásticos? Me parece increíble la cantidad de...
ahí está. me parece increíble la cantidad de hallazgos que hay tan solo en Latinoamérica, pero con honestidad no veo que esto repercuta en mi consumo cotidiano. Saludos y felicidades por ser tan increíble, Edith. Ay, gracias. Hola, Malitzin, y gracias por la pregunta, porque esta pregunta, Malitzin, es súper importante. Y es que, evidentemente, antes de hablar de biomateriales que impactan cotidianamente, tendríamos que hablar de industrias. Y tú mencionas una industria que es brutal. Tengo que decirlo porque siempre se cree que hay como una serie de condiciones ahí, de mitos alrededor de los biomateriales, que creo que son mitos a propósito. Pero también hay industrias y las industrias son importantes. La industria que más contamina a nivel mundial no es ni la de la moda ni nada de eso, es la industria petrolera, es la industria pues de toda la producción material que tenemos. Entonces esa industria ya en primer momento ya implica cosas a nivel pues de contextos reales. Siempre les digo que el plástico no es el problema, que si nos vamos de fondo, pues las empresas que producen el plástico son un problema mayor, más que el plástico per se. Ahora, siempre volteo un poco a la historia de los materiales. El plástico no fue un material que llegó rápido. El plástico se tardó en llegar, porque antes del plástico nosotros de manera cotidiana sí usábamos biomateriales. El celofán era hecho de celulosa completamente y ese era un biomaterial. Teníamos otros materiales de huesos, otros materiales que eran, por ejemplo, el peine. Me encanta la historia del peine porque el peine fue uno de los materiales o de los objetos materiales, digamos, con el que se cambió toda la estructura material. Es decir, el peine nos ayudó a pasar del metal y de los huesos al plástico, porque es un objeto cotidiano. Entonces, los objetos cotidianos, esto que preguntas, Malitzin, es muy importante. Los objetos cotidianos son los que hacen que nosotros cambiemos materialmente las cosas. Y de hecho, los biomateriales en su primera historia, que la historia es bastante ya larga porque fueron básicamente los bioplásticos, comenzaron a finales de los 70s, en América Latina más en los 80s y en México llegó un poco más tardío porque nosotros no creíamos en los bioplásticos. Digamos que tienen un impacto mayor en Sudamérica que en Latinoamérica. Y justo se hablaba de empaques, pero actualmente se dio cuenta la industria de los materiales que el empaque no tenía un impacto fuerte en la cotidianidad de la gente. Y entonces, ¿qué está pasando? Que se fueron al lado de la moda. Los tenis, ¿no? Las bolsas, porque es algo que tenemos cotidiano. Y evidentemente no va a suceder ahora porque ha pasado muchísimos años para hacer desarrollos. Sin embargo, van a empezar a suceder, ni todos van a pasar. Nosotros hemos trabajado con grandes empresas que nos han contado así de Edith, nosotros hemos querido cambiar los empaques del yogur, ¿no? Pero no es posible. Y yo siempre les digo, pues no, por algo todos los que desarrollaban materiales dejaron los empaques porque ahí no va a ser. Porque para hacer eso nosotros necesitamos que los materiales tengan ciertas cualidades. Entonces es un proceso lento, pero ya está sucediendo, no por algo Adidas, Patagonia, North Face, y perdón que mencione estas marcas enormes, pero son las que están invirtiendo millones de dólares, muy impresionantemente, más de lo que podemos incluso visibilizar. Son quienes están invirtiendo dinero por una razón, porque ellos ven un potencial de millones de dólares. Pero el hecho de que cambien los materiales no quiere decir que cambie el sistema. Y ese es el problema. En realidad, el problema no son los materiales, sino los sistemas de producción, que sería lo que tendríamos que cambiar. Yo a mis alumnas siempre les digo, pues podemos hacer materiales que están cercanos a nosotros y todo, pero se producen de la misma manera. El que sea un biomaterial no quiere decir que sea más sostenible. Si este biomaterial no viene de todo un ciclo, que sea menos impactante, porque no hay impacto cero. Entonces, en realidad es complejo. Yo sí lo veo a mediano plazo, pero no todos. Ni van a pasar todos, ni van a pasar en lugares como masivos. Primero van a ser como en ciertas compañías, en ciertas industrias. Y yo creo que el impacto mucho más interesante, que tú ya lo mencionabas, es el que sucede en las regiones, de maneras locales. ¿No? Lo que hace Chile en ciertas comunidades, lo que hace en Argentina en ciertas comunidades, lo que hace México en ciertas comunidades, ¿no? Y creo que ese es realmente el mayor impacto, porque ya lo hacían las abuelas, las tías en los pueblos, ¿no? Con las canastas, que no usaban las bolsas que usamos hoy.
Entonces, creo que nada más lo que sucedió con el plástico es que se volvió masivo, y masivo de una manera brutal, más que otros materiales, porque es un material perfecto. Y me gustaría decir que en 5 años va a suceder, pero pues yo llevo 20 y llevo 10 o 14 años en desarrollos. Sin embargo, sí hay materiales que funcionan, sí hay materiales resistentes. Los latinoamericanos somos peculiares, y por nuestra experiencia, digamos, colonial, por nuestra experiencia también de dominación, así que tenemos muchos elementos ahí por los cuales no queremos colaborar con empresas muy grandes. Lo digo desde la experiencia. A mí me ha tocado trabajar, no voy a decir con qué marcas, y digamos que las pautas para trabajar no han sido las mejores, y por eso mucho en Latinoamérica, aunque desarrollamos mucho, lo vamos desestimando con las grandes empresas. Por eso vamos viendo que hay más desarrollos en Europa o en Estados Unidos, porque las formas de trabajar son distintas. Entonces, en nuestro continente, que no me gusta hablar mucho de continentes, pero voy a decir en Latinoamérica, vamos más despacio, tenemos más reservas para colaborar, y pues son aprendidas. También nos interesan menos los materiales desde el enfoque industrial, nos interesan más desde el enfoque como cercano. Sin embargo, en algún momento tenemos que pasar, algunos de nosotros y nosotres, pues al entorno industrial. ¿Cuánto se va a llevar? Algunos en 5 años ya los estaremos viendo, algunos otros se van a llevar más. No tenemos un futuro biomaterial, y esto, por muy fuerte que parezca, porque sé que sería lo más idóneo, no lo va a ser, y creo que está bien que no lo sea, porque los futuros únicos en la historia nos ha comprobado que no son funcionales. Ni el plástico nos funcionó en su momento, ni los reemplazos que hicimos de otros materiales para explotarlos menos funcionaron. No es la forma del pensamiento que queremos algunos de nosotros, sino más bien un pensamiento híbrido en donde podamos combinar materialidades, formas de hacer, formas de producir, y que cada una se adapte más a las necesidades. Es decir, a mí a lo mejor no me sirve un bioplástico para algo que necesita un uso rudo y a largo plazo. Para eso funcionará mejor pues el plástico, y habrá que dejarlo ahí y solamente pensar que que es un material perfecto, que fue diseñado así, que fue creado, y no usarlo pues en cosas, como siempre lo decimos, de 3 minutos, ¿no? Entonces, por ahí digamos que va la cuestión, y yo sí creo en una diversidad material, y esto siempre se los digo también a con quienes colaboro. Yo puedo trabajar igual con cuestiones vegetales, biomateriales, incluso no catalogadas en biomaterialidades. Hemos trabajado con algunos proyectos que utilizan otras materialidades que no son necesariamente bioorgánicas, pero que sí pueden ser sostenibles o de menor impacto a largo plazo. Entonces, yo creo más en esto. No hay un futuro 100% biomaterial. Y después de muchos años de estudiar historia material y de ver los impactos que ocasionó la posguerra, porque fue justo después de la Segunda Guerra Mundial que nosotros empezamos a usar el plástico de manera masiva. Recuerden que incluso compañías de automóviles proponían los biomateriales para el uso, digamos, cotidiano en autos, pero eso no se pudo por la guerra y por la posguerra, después la crisis que hubo, y se comenzaron a usar los materiales plásticos que hoy usamos, y las aleaciones y los textiles con plástico y demás, ¿no? Entonces, no teníamos, yo ya evité, porque antes daba años y fechas y todo, ahora no lo hago porque no todos van a lo mismo, o sea, es decir, vamos a ver una evolución más rápida, tienen que llegar a lo cotidiano, por eso Adidas y todas estas marcas, ¿no? Face y todo, están invirtiendo dinero, algunas ya están ahí haciendo cosas muy, digamos, como muy discretas, pero ya están pasando, y en Latinoamérica nuestros procesos son distintos. No vamos más despacio, sino que son distintos porque nosotros tenemos reservas e historias distintas, ¿no? Entonces, gracias, Floki, qué lindo. Floki, lindo, linde, linda, no lo sé, ¿no? Entonces, quizá no contesto, Malitzin, completamente la pregunta, pero creo que sí es importante pensar que no va a suceder completamente biomaterialmente. Algunos de ellos pasarán, algunos no. Algunos podemos manejarlos en ciertas industrias, otros no. Algunos nos enseñan más cosas a nivel de procesos y sistemas de producción
que el material en sí mismo. Es decir, por ejemplo, cuando cultivas algo, tienes que tomarte el tiempo de cultivar. De hecho, esto lo está aprendiendo Adidas también, que está trabajando con micelio. El primer cambio que necesitaron hacer antes del material, que el material es perfecto, fue en los sistemas de cultivo. Y es algo que están aprendiendo, que están invirtiendo dinero. Siempre les digo que, por ejemplo, Louis Vuitton no está, el grupo Louis Vuitton no está poniendo dinero en la producción material, sino en la enseñanza y en el aprendizaje, porque también hay que cambiar ciertas pautas y porque obviamente son industrias y van a ver primero las ganancias y hay mucha ganancia y por algo también los cueros que están más cercanos a los zapatos, la ropa, los accesorios son los que están generando pues la carga de valor para cambiarlo materialmente, pero lo importante será cambiarlo sistémicamente y esto es algo que digo a menudo. ¿No? O sea, no tiene caso tener un biomaterial si el sistema es exactamente igual. Y esto ya lo hemos visto mucho en la historia. Espero que no lo veamos de nuevo. Y por eso yo siempre digo que el futuro, tristemente, no será completamente biomaterial, aunque es un bonito deseo y una proyección de futuro significativa. Sin embargo, esa proyección tenemos que hacer varios escenarios porque no es completamente real, ¿no? Entonces, sí, tristemente me toca decir eso, aunque yo trabajo con biomateriales y siempre se los digo a mis alumnos, tenemos un taller que hacemos sobre cuestiones de ciclos y sostenibilidad y siempre les digo y ecología política, y siempre les digo que no terminen tristes y desanimadas de ese taller, pero hay que ver las cosas como son para tomar decisiones y hacer futuros más significativos con escenarios pues más abiertos en los que sí puedan suceder digamos, perspectivas biomateriales, si bien no completamente, sí en ciertos mercados, ¿no? Gracias por sus comentarios. Oye, Edith, justo a partir de esto que te pregunta Malitzin y que tú comentas, y volviendo como a las prácticas académicas y su relación con pues sí, los ejes de investigación mundiales, ¿no? O sea, es decir, que sí saben, o sea, es un hecho que hay ciertas líneas que se marcan desde los países de primer mundo y de alguna manera estas trascienden al trabajo de investigación que se hace en todas las universidades del mundo, seas de segundo o de tercera, ¿no? O sea, me refiero en las clasificaciones de los países. Que hace Occidente. Esto que mencionas creo que me parece algo interesante porque como que siempre pensamos que estamos a la espera del gran descubrimiento, que es el descubrimiento que va a cambiar el paradigma actual, sea el paradigma científico, sea el paradigma de consumo, sea el paradigma cultural, etcétera, el paradigma político. Pero a propósito también de esta diseminación del conocimiento en un espacio distinto donde no tienes necesariamente que pasar por una formación teórica de muchos años para entonces poder comenzar a, digamos, intentar llevar eso a la praxis, ¿no? Sino como que al menos en lo que yo conozco tu trabajo es al revés, ¿no? Entonces empiezas como en una cuestión práctica que además permite como que se cuele toda la singularidad de quien está poniendo en práctica. Pensaba por ejemplo, algunos de los problemas que tenemos con esta idea de encontrar el gran descubrimiento siempre es que, por ejemplo, tienes el uso de litio y solo el uso de litio, ¿no? Tienes el uso de tierras raras y solo el uso de tierras raras, ¿no? Y entonces hay como esta angustia de, ¿y cuándo van a inventar otra cosa, no? Porque ya se nos van a acabar las tierras raras porque son raras, ¿no? O cuándo vamos a dejar de contaminar el planeta con litio, pero pues es que mientras que hacemos, porque pues necesitamos pilas, ¿no? O necesitamos guardar energía. Y también pensar que va a venir el biomaterial, sería como entrar en la misma dinámica de pensar que hay un solo biomaterial, y eso implica, y creo que lo hemos visto en un montón de cosas, ¿qué pasa cuando todo el mundo empieza a comer aguacate? ¿Qué pasa cuando todo el mundo empieza a comer kiwi? ¿Qué pasa cuando todo el mundo, etcétera, ¿no? Y creo que esto que planteas también podría ser un escenario en el que no se trata de un grupo de investigadores en una universidad pensando en con qué vamos a sustituir los plásticos, sino que podríamos pensar como en un montón de muchas personas alrededor de la práctica artística pensando cómo podemos sustituir localmente ciertos materiales
y que eso entonces se convierta como en una especie de galaxia donde no hay un biomaterial, sino hay múltiples materiales coexistiendo en un espacio para solucionar además problemas muy situados, ¿no? Porque yo no sé si en Estados Unidos tengan el problema de comprar esquites o comprarse un atole en la mañana, ¿no? Porque son cosas muy situadas, ¿no? Y que uno se angustia muchísimo, pero también la dinámica de que quien sale al trabajo y está buscando algo que comer rápido, barato, y no va cargando su topper y su termo y su taza, porque eso cuando tienes un automóvil es un poco más sencillo, pero cuando viajas en el transporte público o en el microbús es una situación completamente distinta, ¿no? Entonces, sí me llamaba como esa atención de que ahora está muy de moda pensar en otros mundos, pero entonces también tendríamos que pensar en otras muchas soluciones ocurriendo al mismo tiempo de múltiples formas, ¿no? No sé qué piensas. Sí, sí, justo por eso esta idea de como del futuro significativo, que no es una idea mía, sino de Elizabeth Rosselló, que ella piensa mucho como en el futuro y en los escenarios pues de futuro, y a mí me gustaba mucho y por eso lo retomo, porque el futuro que piensa Europa, pero no la Europa oriental, sino la Europa occidental, no es el futuro de Latinoamérica o de la zona específica del Amazonas, o sea, del Amazonas, perdón, porque a lo mejor el desarrollo que yo estoy planteando para ellos ni siquiera es funcional o tienen otra serie de implicaciones. Entonces, a mí me gusta pensar en esos futuros significativos que son distintos. Digo, no vamos tan lejos, pensar en Estados Unidos y en México. Estados Unidos es, o sea, es una economía 7 veces más grande que la nuestra. Implica cosas, el consumo que tienen, los hábitos que tienen, las formas, las tradiciones, evidentemente ellos piensan en unos desarrollos que para nosotros quizá no son tan inmediatos y no son tan urgentes, o nosotros trabajamos otro tipo de cosas. Yo siempre les pongo a mis alumnas de moda que si recuerdan, algunas sí, otras no, que en México, porque esta cuestión del reuso, ¿no? De la ropa, digo, pongo un ejemplo muy burdo si quieren, pero que es muy, muy práctico. Yo recuerdo el suéter que usó no sé, mi prima, que se lo pasó a mi hermana, me lo pasó a mí y yo se lo pasé todavía a otra sobrina. Y entonces en México y en Latinoamérica, porque me ha tocado platicarlo en Latinoamérica, estas cosas suceden. Entonces la noción del reuso es distinta, ¿no? Distinta en Cuba, distinta en México, distinta en Europa, en Inglaterra, ¿no? En Polonia, ¿no? Entonces es distinto como en los contextos. Entonces pensar en un futuro que nos funciona a todos, pues es un poquito complejo y pensar, y yo siempre les digo que las diversidades nos abren puertas porque nos permiten ahora sí pensar en esos otros mundos de maneras más abiertas. Entonces, justo esta idea como de el plástico vino a salvar toda la tala de materiales que teníamos en ese momento, en la época de la posguerra. Bueno, pues ya vimos el desastre que tenemos por pensar que el plástico era el héroe. Entonces, no pensemos en lo mismo. Afortunadamente, las biomaterialidades son muy diversas. Sin embargo, el riesgo es que esas biomaterialidades otra vez las convirtamos o las transformemos en soluciones únicas. No necesitamos soluciones únicas. Estoy justo también escribiendo un texto porque ahora pues que estoy un poco, me fracturé el pie y estoy un poco sentada y eso también mucho tiempo como parada pensando me ha dado para seguir escribiendo lo que estaba escribiendo y bueno, estamos hablando un poco de un texto que se llama justo el devenir material y todo lo que implica cultural, económica, políticamente hablando, el pensar en ese futuro, en un material que nos viene a salvar. Ningún material nos va a venir a salvar, ninguna opción nos va a venir a salvar, porque creo que no hay salvadores únicos y eso ya lo aprendimos o creo que ya lo aprendimos. Entonces, siempre la diversidad en el pensamiento, incluso del recurso, será importante porque pensemos que incluso los hongos que se regeneran rápido, que se pueden cultivar, pues vamos a explotarlos, ¿no? Y si los vamos a explotar de manera excesiva, porque todo lo vamos a hacer de hongos, pues bueno, vamos a tener otro problema conjunto. Y yo siempre me acuerdo de este colectivo que se llama Tissue Culture and Art Project, que ahora pues son Oron Katz y John Atzur, que decían que siempre que generamos un nuevo uso tecnológico, hay una nueva explotación. Entonces siempre lo tenemos que tener como muy claro. Si vamos a hacer biomateriales, bueno, no generemos canales de explotación de materias primas, porque es inevitable, pero no pensemos que todos los materiales tienen que ser de una sola materia prima.
pensemos en diversidad de materias primas, porque la región de Valdivia, por ejemplo, en Chile, pues tiene una riqueza maravillosa. La región de Monterrey, aquí en México, pues tiene una diversidad impresionante al centro del país, ¿no? Y entonces nosotros utilizamos, pues, lo que hay en abundancias, que se les llama, ¿no? Entonces, usemos eso, pero también dejemos de pensar en esas soluciones únicas que aprendimos de manera histórica, porque tiene que ver con una idea de cómo aprendimos el conocimiento y las formas de relacionarnos con ese conocimiento, ¿no? Como estas ideas como súper supremacistas de la naturaleza es el progreso, aunque la acabemos, pero que hoy ya sabemos que no es la realidad, o que ciertos mamíferos tenían ciertas capacidades y nosotros no, o al revés, ellos no y nosotros sí, y hoy tenemos como, incluso tenemos hongos que toman decisiones y que tienen una inteligencia que es su inteligencia, no la inteligencia humana, es una inteligencia que es la de ellos, la inteligencia de ese hongo específicamente, o de esa planta, no la nuestra, digamos que es importante, la de ellos también y la de todos es importante. Entonces creo que mucho de cambiar la noción de lo material viene de la mano de no pensar en finales únicos, en historias únicas, en materialidades únicas, ¿no? En que este material se parece a este y me va a servir para eso. No, este material es este material y este es otro. Y este tiene una aplicación y esta otra, ¿no? Entonces, siempre pensamos también en reemplazos. Esto es muy complejo. A mí me toca toda la vida pensar en reemplazos así de, se tiene que parecer a tal. Pues no, no se parece. Tiene funcionalidades cercanas, pero es distinto. Y eso a mí me parece más interesante tener una diversidad, ¿no? Porque entonces yo puedo elegir qué de lo que hay puedo usar para tal, digamos, para tal proyecto, para tal proceso, para tal. Y historias de biomateriales hay muchísimas. Lo que pasa es que, pues, digo, empezando por la época prehispánica en México, nosotros teníamos biomateriales que eran de uso cotidiano, empezando por el plástico, ¿no? Los olmecas, pues hace muchísimos años ya utilizaban cosas cercanas al plástico, mucho antes de que se inventó, bueno, a la cuestión del látex y de todo. Entonces hay historias impresionantes, hoy se sabe, por ejemplo, que muchas de las pirámides no se construyeron esto me encanta decirlo porque para mí es maravilloso, que no se construyeron con grandes bloques de piedra como se cree, sino que tenían aglutinantes de la región, que ya podemos decir que también es un biopolímero, y que la tierra que tenían, que eran arcillas, que eran polvos de la zona, que tenían carbonatos de calcio, pues las unieron con aglutinantes y construyeron esas pirámides en lo alto de una montaña. Esto ya lo sabemos. Esos biomateriales han estado presentes en toda nuestra historia y algunos han pasado y otros no han pasado. Unos son más cotidianos, unos se pierden, otros se asumen, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante ese proceso porque algunos pues han sido invisibilizados y también se invisibilizan a propósito con intenciones político-económicas. Y ese es otro gran tema del cual no voy a profundizar aquí porque es meterme en otro tema un poco más complejo, ¿no? Pues qué gran charla, digamos, que tenemos aquí. La verdad es que muy interesante porque yo no conocía esto, precisamente lo acabas de mencionar, de las pirámides, ¿no? Que tenían ya aglutinantes, o sea, tenían por ahí ya biomateriales, que en realidad, si fueran así como decías, no existe un biomaterial biodegradable completamente, entonces pues estos aglutinantes pues siguen ahí todavía presentes porque siguen todavía en pie las pirámides, ¿no? Entonces pues imagínate, o sea, cuánto tiempo ya llevan esos biomateriales. Entonces, pues en realidad, o sea, hay mucha razón en lo que dices, ¿no? ¿Cuándo vamos a encontrar algún biomaterial? ¿Tú conoces alguno que sea lo más cercano, digamos, en cuanto, porque se miden años, ¿no? De degradación, digamos, para cuando van a desaparecer. ¿Tú conoces algún biomaterial en realidad que se pudiera utilizar y que no fuera tan caro y que se degradara en muy poco tiempo? ¿Cuál sería ese material? Bueno, tenemos históricamente varios, o sea, sí hay biomateriales 100% biodegradables, lo que pasa es que, digamos que dependiendo de los usos, tienen mayor o menor resistencia. Por ejemplo, el celofán era un material que se biodegradaba completamente en el momento histórico que surge el celofán, porque era 100% celulosa. Esto muy poca gente lo sabe. Es uno de los primeros biomateriales de la historia.
Pero el celofán hoy, histórico, o sea, digamos, ya en un proceso histórico se dejó de hacer con celulosa por una sencilla razón, porque esto pasa cuando algo es 100% biodegradable. ¿Para qué se utilizaba? Se utilizaba básicamente para dulces, confitería, ¿no? En la gran industria. Y luego se empezaron a dar cuenta que cuando ese dulce y esa confitería llevaba mucho tiempo en la bolsita de celofán, pues, ¿qué pasaba? Le salían hongos. Le salían hongos al dulce, se mantenía como poco y entonces pues se echaba a perder. Y la industria dijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues le vamos a meter un poquito de plástico. Ok. Y luego le vamos a meter un poco más de plástico y en algún momento de la historia lo hicieron 100% de plástico. Hoy son de polipropileno completamente y solo hay una empresa, siempre lo digo, y espero que todavía, porque esa es una empresa que hace 5 años sabíamos que lo hacía, que hacía celofán 100% celulosa, que está en Francia, pero no sabemos si hoy lo sigue haciendo. Ese celofán de celulosa era 100% biodegradable y si tú lo tirabas se biodegradaba. Y hay materiales biopolímeros, que son como bioplásticos, que son completamente biodegradables, pero aquí entramos en unas divisiones muy complejas que son, pues no muy complejas, pero que son industriales, ¿no? De si son industrialmente biodegradables, si son naturalmente o domésticamente biodegradables. Es decir, por ejemplo, hay materiales bioplásticos de los que nos venden, que sí son bioplásticos. Nosotros encontramos son pocos, la verdad, en los centros comerciales unas bolsas de almidón de papa y unas de caña de azúcar que son súper delgaditas y que incluso cuando las tienes se las comen las hormigas o los gusanos porque pues son almidón y son 100% biodegradables en condiciones normales, es decir, domésticas, porque hasta se las come un gusano. Pero hay otro tipo de bolsas que son biodegradables bajo condiciones y esas condiciones son la temperatura, que los tienen que enterrar a 5 metros de profundidad, que tienen que tener cierta humedad, y esas ya son condiciones industriales de biodegradabilidad. Y no todo es biocompostable, porque lo biocompostable es que yo lo puedo tirar a la tierra o el agua y se deshace. Entonces, sí hay materiales, hoy hay menos materiales, pero sí hay algunos que históricamente se podían biodegradar. Hoy tenemos muchas combinaciones con plástico, ¿no? Y bueno, pues es como importante decirlo. Sí lo hemos tenido históricamente, actualmente sí encontramos proyectos, pero no son los más, son los menos. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen ciertas resistencias. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que una bolsa en el súper para la basura está hecha real de un biopolímero que se biodegrada? Porque es muy delgadita, es transparente y no está recomendada, y esto es el problema, por eso las venden poco. No está recomendada para que metas ahí cosas que la corten, pesadas, es para orgánicos. Entonces, claro, cuando la tienes en el súper, la gente la compra, se queja y dice, no aguanta la lata de no sé qué, el empaque de leche la cortó a la mitad. Nosotros tenemos aquí en el estudio, en la casa estudio, algunas, y cuando mi pareja recién llegaba al estudio me decía, tus bolsas no sirven. Y yo le decía, sí sirven, solo que no son para eso, son para orgánicos. Pero obviamente eso reduce su salida al mercado. ¿Por qué? Porque una bolsa desechable, biodegradable para la basura, la gente la quiere para todo tipo de basura, no solo orgánica, ¿no? Ahora, también recordemos que no en todos los lugares se divide, porque esto es una realidad, la basura en orgánica e inorgánica. Entonces, ahí vienen varias complejidades. Sí los hay materiales, hay platos, hay empresas que hacen platos de piña en Filipinas, en Chile, en Colombia, en México. Sí hay proyectos y ellos te indican cómo lo tienes que desechar, porque esto también es importante. Yo aquí atrás, a ver si se alcanza a ver, tengo estos que les llaman cacahuates. Este es un ejemplo muy bonito. Les llamamos cacahuates para empaque, en otras partes del mundo les llaman de otras maneras, y estos son de cacahuate, de desechos de aguacate. Y estos, como ustedes los ven, son muy bonitos, no son contaminantes supuestamente, pero ahorita viene el por qué sí son contaminantes, y evidentemente se biodegradan. Pero lo importante es que quien lo vende te tenga que decir cómo es que se biodegrada. Esto se deshace en agua y entonces para deshacerlo yo tengo que primero tirarlo en agua, esperar que se disuelva completamente y después desechar. Si yo lo tiro con muchas otras cosas, el proceso ya no sucede de la misma manera. Entonces, este es un problema porque nosotros tenemos que decirle el proceso a quien
va a comprar el objeto, decirle que es una bolsa para desechos orgánicos, y la mayoría de las cajas, porque esto lo hemos visto y revisado en el estudio cantidad de veces, no lo dice, ¿no? Y tampoco lo dicen que sean biodegradables a nivel industrial, no doméstico. Entonces, sí los hay cercanos, sobre todo en la industria de los platos, las bolsas y demás. Todavía ropa, digamos, de manera masiva, no. Nosotros, por ejemplo, el que desarrollamos de grana cochinilla, que tiene una buena resistencia, una buena impermeabilidad, que nosotros decidimos que no lo vamos a hacer para industria masiva, solo para proyectos específicos, se biodegrada en agua, se biodegrada más o menos en un mes, en tierra se biodegrada mucho más rápido, resiste, tiene una buena resistencia, pero evidentemente eso es el deseo de cada quien. Yo decidí que yo no lo quiero hacer de manera industrial porque la vez que hicimos todo un proceso de desarrollo y investigación para hacer esto, nos dimos cuenta que había una serie de problemáticas profundas porque el material está pensado para que sea aplicativo de moda, es decir, lentejuelones, lentejuelas, todas estas cosas. Y ahí la competencia de la lentejuela de plástico es brutal, ¿no? Por las condiciones y la resistencia que tiene. Entonces también yo solo trabajo para procesos escénicos, para pequeños proyectos de cuestión de indumentaria, y lo trabajamos de esa manera y nos ha funcionado bastante bien. No lo trabajamos de manera masiva y era un poco lo que decía María, ¿no? Que tenemos un impacto quizá de manera más local, pero eso también es un impacto. Es decir, los proyectos pequeños que hacemos desarrollo sí tenemos impactos a niveles grandes. Si no, empresas como Adidas, Louis Vuitton y todas estas, ¿no? O Patagonia en Latinoamérica, no tendrían la cercanía que hoy tienen con una serie de desarrollos, con todos los estudios que hemos estado haciendo, estas investigaciones, que al perder menos dinero al invertir, pues obviamente podemos darnos ciertas, digamos, podemos correr ciertos riesgos que otros proyectos no pueden correr de manera grande, pero sí que los hay, ¿no? Entonces, y algunos pues históricamente y dejaron de serlo y hoy solo son de plástico, ¿no? Muy bien, pues sigue interesante todavía la plática, ¿no? O sea, y podemos sacar más y más y más todavía. Tú nos has platicado acerca del desarrollo de esos materiales, bueno, que también la empresa que tú diriges, pues se dedica, digamos, a hacer investigación, a realizar experimentación. Pero a mí me gustaría también que nos hablaras acerca de tus desarrollos artísticos. O sea, ¿cómo es ese proceso que tú sigues? O sea, ¿cómo lo idealizas, ¿no? Y bueno, digamos, ¿qué tomas en cuenta para poder generar esos proyectos precisamente, u obras, o no sé cómo se les pueda llamar, ¿no? Para ya terminar y exhibirlas sobre todo, ¿no? ¿Cuál sería el proceso que tú sigues? El proceso que sigo es igual que cuando desarrollo un material que no es con implicaciones artísticas. Básicamente lo que sucede es que yo me intereso en un tema. Voy a poner el ejemplo porque es algo que estoy investigando ahora. Yo comencé a ver, por ejemplo, que uno de los elementos más complejos a nivel internacional era que las raíces de las plantas con la transgenia se empezaron a hacer más cortas, cada vez más cortas y cada vez más cortas. Y esto a nivel cambio climático tiene implicaciones fuertes. Sí. ¿Cuál es la implicación más fuerte? Pues que hace que las plantas aguanten y resistan menos, porque no tienen de dónde agarrarse, ¿no? Las raíces son como uno de los elementos más importantes de la planta, no el único, ¿no? Porque la planta es una diversidad, pero que es muy importante porque de ahí obtiene nutrientes. Si sube la temperatura, pues puede obtener humedad, ¿no? Dependiendo de la raíz. Si hay un viento fuerte, la puede como afianzar al piso, ¿no? A la tierra. Y lo que sucedía con todo el proceso que hubo de cuestiones transgénicas es que las plantas las modificaron a tal punto que pues las raíces se volvieron cortas y esto hizo que sea ahora un desastre la cuestión, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante la cuestión de las raíces, ¿no? Y que hubiera hasta un centro de investigación dedicado específicamente a las raíces y con una estética impresionante en Alemania, que fue el que pude investigar. En México también hay, pero secciones o programas dedicados, no un espacio completamente dedicado a raíces. Y a partir de eso yo comencé a investigar, pues, qué era la raíz,
cómo se relacionaba con las diversas pues, plantas, qué implicaban las raíces. Posteriormente comencé a investigar desde el arte, siempre hago esto, desde el arte, quién estaba trabajando con raíces desde hace más de 10 años. A mí, usualmente yo no busco quién trabaja con raíces hace 3 años, porque pues son proyectos que van a tener una estética muy específica, un interés específico, ¿no? Entonces a mí me gusta como buscar quién está trabajando desde hace más de 10 años con raíces, y encontré a un artista que hacía cuadros con raíces, ¿no? Una cosa muy linda que después yo ya simplifiqué una metodología y la comparto, el protocolo, en el taller que damos de raíces, ¿no? En el estudio. Y entonces comencé con esa investigación a saber por qué era tan importante la raíz y por qué ahora muchos proyectos de agricultura regenerativa y de agricultura y de biotecnología estaban interesados en las raíces. A partir de eso comienzo pues ya a ver las opciones que están investigando tanto diseñadores como artistas, como experimentadores materiales y también en la ciencia. Y a partir de eso yo comienzo a hacer una propia, digamos, narrativa, sobre las raíces. A mí no me interesa utilizarlos como procesos de telas, porque ya mucha gente lo ha hecho, sino más allá de eso, que me puede, digamos, brindar el ejercicio de cultivar una planta al mismo tiempo, obtener su raíz sin matar la planta, sino que al mismo tiempo me pueda consumir, digamos, lo vegetal y pueda generar también materialidades. Entonces yo la trabajo más a hilaturas, ¿no? Entonces no hablo mucho del proyecto porque lo estamos desarrollando un poco, pero y luego me regañan porque hablo de los proyectos. ¿No? Entonces, siempre me dicen que me espere porque siempre ando yo platicando los proyectos, ¿no? Entonces, pero un poco para que vean el proceso, yo comienzo de esta manera y cuando lo hice con las lágrimas, que es como mi proyecto que digamos me lanzó a la fama, siempre lo diré, y por el cual me siguen reconociendo y me dicen, tú eres la que hizo lo de las lágrimas, y siempre contesto lo mismo, pero tengo otras piezas, ¿no? Pasó exactamente lo mismo. Yo me pregunté a través de un comentario, y siempre lo cuento, una pareja que tenía entonces que me dijo que él sentía que las lágrimas eran un chantaje de las mujeres hacia los hombres y además había una carga de género política y cultural. Pues yo me pregunté cuál era la primera carga digamos, sociobiológica, porque hay una carga cultural, hay una carga, pues, evidentemente política de la lágrima, y luego biológica, ¿no? O sea, ¿por qué biológicamente era tan importante la lágrima para el cuerpo? Y a partir de ahí comencé a hacer una investigación y posteriormente a cultivar lágrimas, a microfotografiar lágrimas, a sacar patrones microscópicos de las lágrimas y hacer morfografías, ¿no? Que hoy sé que están en una gama de dibujos del futuro, que así se le llama Drawing Futures, ¿no? Y que en ese momento yo no lo sabía. Y empiezo como siempre de una interrogante, de un cuestionamiento, de una curiosidad. La gente que me conoce sabe que llevo muchos años teniendo una relación con el hígado compleja y entonces en alguna de las investigaciones o de los ejercicios de documentación, digamos, corporal que me han hecho, me dejaron escuchar mi hígado, porque para quienes no saben, los ultrasonidos pues son sonidos. Usualmente no nos los dejan escuchar y solo vemos imágenes. Y esto es súper fuerte porque cuando me dejaron escuchar mi hígado, fue como una realidad completamente distinta poderlo escuchar. Y a partir de eso también estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con los sonidos del cuerpo y con estas capacidades de la ultrasonografía, que hoy es masiva, pues de poder tener acceso a un ejercicio que incluso es vibratorio. Cuando yo escuché mi hígado, para mí fue como un reconocimiento totalmente distinto de mi cuerpo e incluso bajaron mis enzimas hepáticas, ¿no? Entonces esto fue muy interesante, tiene que ver con bioquímica y también con vibraciones. Entonces yo encuentro y a veces busco esas relaciones que pueden ser preguntas un poco quizá a veces muy como que no hay ninguna relación, pero que yo creo que sí hay relación. O sea, vibracionalmente, ¿qué implica en tu cuerpo escuchar tus órganos? ¿No? ¿Qué implica escuchar tu estómago? ¿Qué implica escuchar? Pues lo más básico es el corazón, pero tampoco lo escuchamos muy a menudo. Pero lo podemos sentir, las vibraciones que emite. Pero el hígado, ese órgano, que es uno de los órganos que tenemos más grandes en el cuerpo, escucharlo, sentirlo y que te diga la persona, ¿se escucha bien? ¿Y cuándo es cuando se escucha mal?
¿no? Entonces, tener como estas implicaciones me parece importantísimo, pero eso detona cuestionamientos, curiosidades, preguntas. ¿Se puede vincular? ¿No? ¿Se puede hacer esto? Y a partir de eso yo hago toda una investigación científico, teórica, biológica, antropológica, porque también vinculo mucho la antropología, de cuáles han sido las implicaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, de las lágrimas, de los sonidos del cuerpo, se trabajaban en algún momento de manera real en el diagnóstico o no, porque para mí es algo nuevo que se diagnostique con el sonido, ¿no? Y esto sé que, por ejemplo, hospitales como el Hospital de Nutrición, que tienen estas áreas hepáticas, lo hacen a menudo, utilizan el sonido. Y no pareciera que esto no traspasa hacia otras áreas, ¿no? Entonces, me parece interesante y entonces empiezo a indagar históricamente. Pasa lo mismo con las raíces, ¿no? Porque hoy son una preocupación y cómo podemos vincularlas, en mi caso, a una pieza que pueda incluir desde el proceso del crecimiento de la planta, de la importancia de las raíces, de la cercanía de las raíces con nosotros, de incluso cómo se puede usar las raíces en la arquitectura, tomándolo en cuenta, ¿no? Y van haciéndose, pues en la investigación me doy cuenta de muchísimas cosas y voy teniendo variaciones, pero pues con un enfoque que es a donde yo quiero llegar, ¿no? Y entonces, incluso ya a partir de esto comienzo a pensar cómo es que me gustaría que se viera en el espacio expositivo, qué sí puedo exhibir y qué no, qué sí puede funcionar en una sala de exposición en un mínimo de 2 semanas, ¿no? Entonces ya comienzo a hacer como las derivaciones y a veces los proyectos me llevan a lugares que yo no pensé, incluso tengo colegas, amigues y demás científicos, doctores, biólogos y todo, que me proponen cosas que ni siquiera yo pensé, ¿no? Ay, ¿por qué no agregas esto? Esto sería interesante. Y yo, bueno, pues no sabía, ¿no? Pero me parece interesante. Y así lo voy construyendo. Yo soy como, por eso digo que investigo mucho, porque incluso cuando voy a hacer una pieza, hago primero todo digamos, el contexto de investigación conceptual y todo, ¿no? Y después ya voy materializando. A veces tengo la idea muy clara, a veces no. A veces tengo la idea clara y se va modificando con respecto a lo que voy digamos, investigando y a lo que voy experimentando, porque sí, tuve que aprender a cultivar plantas, tuve que ver cómo funciona una semilla para crecer, ¿no? Ahora entiendo un poco más la ultrasonografía, por ejemplo, para órganos, ¿no? Entonces, voy como entendiendo elementos y pues un proyecto me lleva tiempo, siempre lo digo, a mí un proyecto artístico me lleva 3 años. O sea, el último, el de lágrimas, me llevó 8 años hacer las variaciones. Y ahora el de raíces llevo año y medio, ¿no? Entre que he aprendido a cultivar, que he aprendido sobre raíces y ahora que ya pude tener el primer prototipo y que estamos ahora pues experimentándolo para llevarlo a donde yo quiero llevarlo. Eso todavía no lo cuento porque estamos en el prototipo, pero también lo experimento o sea, prototipándolo, porque aunque lo voy a exhibir y puedo exhibir el prototipo, me gusta como tener toda esta experiencia de qué puedo hacer con él más allá de lo que yo me imaginé y que ya materialmente hablando, pues implica cosas, ¿no? Y también implica cosas, un sistema vivo, entonces, porque está vivo. Y entonces ahí se vinculan muchos otros elementos que a veces no tengo considerado, pero es así, todo comienza por alguna experiencia, una pregunta, incluso un comentario. Me ha pasado que algunas de las piezas que tengo, porque en realidad ahora lo que estamos haciendo también en esta cuestión de la documentación es montar mi página con todas las piezas que he desarrollado a lo largo de estos 20 años en mi página base que tengo ahora. De hecho, la bajamos, tenemos un WordPress nada más, pues está, digamos que lo básico, pero en realidad estamos pues haciendo todo la sistematización de todas las piezas que hasta ahora he desarrollado y pues bueno, algunas piezas la gente las conoce, otras no las conocen, algunas me han llevado 1 año y medio, otras 2 años, en promedio me llevo 3 años haciendo el desarrollo de una pieza, por eso yo no trabajo tantas piezas materialmente hablando, porque evidentemente me llevan un largo proceso y a mí me gustan los largos procesos, no soy de hacer piezas muy rápido. ¿No? Me gusta tomarme el tiempo porque me gusta tener el contexto y las posibilidades que me da ese proceso que estoy desarrollando como una obra, ¿no? Que es también una investigación y toda una metodología. Pero así.
Oye, Edith, pues se nos está agotando el tiempo. Yo les dije que podíamos hablar durante horas contigo. No sé si, no sé si quisieras como comentar alguna cosa para cerrar. Pues básicamente que se abran al conocimiento. El conocimiento no es un elemento, digamos, que solo tienen ciertas instituciones, ciertas personas, está ahí. Yo creo que hay que tener más esa pericia de decir, yo quiero aprender de esta área, qué necesito y experimentar y también arriesgarse, ¿no? También que si tienen dudas o comentarios, pues que nos escriban, que vayan al estudio, ¿no? Que vean lo que estamos haciendo. Siempre les digo que no es necesario que se inscriban a ningún taller, que también cada vez más vamos a subir más contenidos, pueden ir también a nuestras redes y ver lo que estamos haciendo, subimos conceptos, tenemos algunos textos que les pueden ser enriquecedores y siempre lo digo que cuando nosotros no podemos dar salida a algún conocimiento, alguna técnica, pues les redirigimos con quienes están investigándolo, desarrollándolo y haciéndolo, porque creo que el conocimiento es así, ¿no? Si tú no lo tienes, pues compártelo con alguien que lo esté desarrollando. Y creo que así también las comunidades pues se cierran menos y se vuelven menos endogámicas. Entonces, pues nada, eso, que se aventuren, que experimenten, que no crean que las puertas están cerradas, algunas posiblemente, pero no todas, no hay todas las puertas cerradas, y que nos toca un contexto complejo digamos, de hábitat, y que pues nos preparemos para ese contexto complejo, porque pues los contextos siempre son complejos, pero a veces se complejizan un poco más y nos tocan muchas transformaciones. Yo agradezco también mucho la invitación, el espacio para conversar. Pues no puedo conversar con todos, les agradezco mucho los comentarios que están poniendo, ¿no? Todos los bellos comentarios a quienes se están conectando de otras partes de México y también de todo México, a quienes están pues conectando. Y bueno, pues me pueden encontrar en Biology Studio o solo googleen Edith Medina y van a encontrar todos mis datos. Y pues si tienen dudas o algo, pues escríbanme y con mucho gusto les respondemos. Y gracias por la invitación, por el espacio. Gracias, gracias. No, muchas gracias por habernos dado todo este tiempo, Edith. Juan, no sé si quieres decir alguna cosa más. Pues nada más agradecer a Edith también su tiempo y esta gran charla que ha tenido con todos, bueno, con todos, ¿no? Para aprovechar, digamos, ese conocimiento que tiene. La verdad es que es grandísimo. A mí me dejó, digamos, con la boca abierta porque quiero saber más todavía, ¿no? Además, o sea, me imagino que todo el público también está en lo mismo. Pues te agradecemos mucho, digamos, también que hayas aceptado la invitación a este pequeño espacio y esperemos contar contigo para otra oportunidad. Pues nos vemos pronto. A quienes nos estuvieron siguiendo en el streaming, el viernes de la siguiente semana tendremos otra conversación. Esperemos verlos por acá también. También son importantes sus preguntas y sus comentarios, que participen, que nos digan qué les parece. Muchas gracias, Edith, muchas gracias, Juan, y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Gobierno de México.